Buenas tardes, buenos días, buenas noches, allí donde estéis y desde donde nos estéis viendo. Estamos en otro de estos podcasts, uno de estos programas de espíritu renacentista donde nos adentramos un poquito en la cultura, nos adentramos en el arte, en la música, en la pintura y, cómo no, en las letras. Y digo esto porque el invitado que tenemos hoy tiene un auténtico espíritu renacentista, ya lo veréis, porque es muy polifacético, muy prolífico. Y bueno, yo encantada, como siempre, estos grandes invitados que tengo y en particular de este que tenemos a continuación. Y como ya sabéis, en el devenir de los programas que vais viendo, hago un pequeño vídeo donde presento al invitado, así que adentro vídeo. Hoy nos acompaña en espíritu renacentista un invitado cuya trayectoria encarna la perfección del espíritu del humanismo contemporáneo, Pedro García Cueto. Nacido en Madrid en 1968, es doctor en Filología Hispánica y licenciado en Antropología por la UNED. Desde el año 2001 ejerce como profesor de educación secundaria en la Comunidad de Madrid, pero su vocación trasciende las aulas. Pedro García Cueto es un autor prolífico con una obra que abarca desde el ensayo literario, la crítica cinematográfica, la narrativa y la poesía. En el terreno del ensayo literario ha profundizado en figuras clave de nuestras letras como Juan Gil Albert y Francisco Brines, con títulos como la obra en prosa de Juan Gil Albert, El universo poético de Juan Gil Albert, o Francisco Brines, El otoño de un poeta. También ha explorado la poesía de autores contemporáneos como Luis García Montero en La llama poética. Su mirada cinematográfica se plasma en libros como Solos ante el cine, Sombras del celuloide, La complejidad del actor Robert De Niro o Luchino Visconti, El don de la belleza, un recorrido por la sensibilidad y el arte del séptimo arte. Como novelista nos ha regalado títulos como La primavera de nuestro desencanto, Los bulevares de invierno, Reglones en la lluvia y Lorca, espejo y sueño, entre otros. Y como poeta, su voz íntima y reflexiva resuena en obras como El sueño de las alondras, La lentitud de la noche y La caligrafía del mar. Pedro García Cueto es, además de crítico literario y cinematográfico, colaborador en revistas como Clarín, Cuadernos del Sur, Barcarola o la Revista de Occidente. Ha participado en congresos, presentaciones y espacios de reflexión en torno a la cultura. Un verdadero humanista de nuestro tiempo que hoy viene a compartir con nosotros su mirada, su experiencia y su pasión por el arte, el pensamiento y las letras. Hola. Bienvenido, Pedro. Buenos días, encantado. Encantada de tenerte Encantado aquí. yo también y muchas gracias por que pueda estar aquí y contarte cosas. Ay, sí, porque queremos saberlo todo. Aquí en Espíritu Sí, Renacentista hay una cosa que es que queremos saber de todo. somos un poquito, pues eso, tenemos esa ansia por el conocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, es maravilloso tener a un escritor, profesor, crítico cinematográfico, escribes un montón de artículos y reseñas, antropólogo, bueno, ¿qué no es Pedro García Cueto? más nada, me va a hacer los colores. Pues muchas gracias por todo eso. Bueno, uno es pues un humilde transmisor del conocimiento y bueno, un profesor que también se ha volcado en las letras desde muy niño, desde muy joven y bueno, que he seguido ahí creando y que no se ha quedado únicamente en un aspecto de la literatura, ¿no? En una tipología, es decir, en la poesía, la narrativa, sino que quiere abarcar todos ellos, porque cuando sale la creación, pues ahí está, ¿no? Ahí está, Tienes que exactamente. llevarla a cabo, tienes que... Efectivamente. Y bueno, y de todo esto, pues bueno, te vamos un poquito a preguntar en un programa que he titulado La escritura como destino. Sí, totalmente. Conversación. Tienes razón, Úrsula. Sí. Mm. Bueno, Así que vamos sí, a empezar porque te voy a preguntar un poquito de todo. sí. Como he dicho un poquito en la presentación, tan ecléptico como eres dentro del mundo de las letras,
bueno, de la sabiduría y del arte, ¿no? Del séptimo arte, como crítico de cine también. Entonces vamos a preguntarte un poquito de todo. Y bueno, aquí he comentado un poquito, profesor de educación secundaria en la Comunidad de Madrid desde 2001, doctor en filosofía hispánica por la UNED y licenciado en antropología por la misma universidad. Crítico literario y de cine, has colaborado en revistas literarias como Clarín, Cuadernos del Sur, Barcarola y Revista Occidente, y de otras revistas en red también como Omnibus, Letralia, etcétera. Tienes un montón de libros, pero de ensayo, de cine, novelas, poesía, bueno, todo esto nos vas a hablar. Pero la primera pregunta, porque yo voy al comienzo del genio, ¿no? No, bueno, gracias. ¿Cuándo nace tu amor por las letras y por los libros? Esa curiosidad, esas ganas. Pues fíjate, yo creo que parte de la niñez, bueno, contarte que yo tenía en casa, mis padres vivíamos en el barrio de la Concepción de Madrid, en la zona, y fui al Instituto de las Ventas, de la Avenida de los Toreros, antes a un colegio, el Colegio de Concepción, y no, mi padre era un comerciante, bueno, y vive todavía, es comerciante, en su tiempo fue comerciante, que decirte, tuvo negocios, y no había muchos libros en casa, pero sí que ya me interesaban los libros y empecé pues pues bueno, había por ahí algún Tolstoy, algún libro de alguna otra novela que me empecé a interesar, la mitología y todo eso pues me llamó la atención y empecé pues a leer desde muy joven, es decir, fue una gran pasión y no habiendo muchos libros en casa, sí que empecé a tener mucho interés por la cultura, es decir, fue muy pronto y por el cine también. Y fue muy pronto cuando la literatura llamó a mi puerta, ¿no? Diríamos. Qué bueno. Y el cine fue una cosa muy curiosa porque mi tío, que todavía, bueno, hermano de mi padre, vive en Murcia, tengo familia allí y es mi segunda casa. Y bueno, pues él me hablaba de películas porque él era cinéfilo, coleccionaba muchas revistas de cine y tal, y fotogramas y demás, y Fil Ideal, que es una revista muy antigua de cine salió ya en los, bueno, luego desapareció en los 60 o por ahí, pues él me hablaba de cine y yo empecé a tener pasión por el cine y veía mucho sábado cine y bueno, cuando me portaba mal en casa, mis padres me castigaban con no ver cine. Y tengo una anécdota pues echaban en televisión Avanti, la película de Billy Wilder con Jack Lemmon y Juliette Mills, Bueno, y Billy resulta Wilder. que maravillosa, maravillosa, y además el año 72, y resulta que yo me quedé toda la noche mientras ellos veían la película, mi hermano también, tuvo un hermano de un año mayor que yo, y entonces yo estuve escuchando los diálogos de Avanti, ¿no? Y era como realmente la pasión por ver esa película, como veía muchas otras de cine, ¿no? Y luego ya un poquito más mayor, pues a veces los amigos quedaban y yo, bueno, empezaba a salir ya con algunos amigos, ya se hacía un poco más tarde y yo me iba a ver películas porque quería ver sábado cine en aquella época, en los años, te estoy hablando del año 70 y tantos, porque claro, soy del 68, pues empecé a apasionarme por el cine muy joven. Y luego la filmoteca, porque era la filmoteca de los 80. Sí, qué Sí, mal. Porque te he visto algunas publicaciones y es que los dos compartimos. Para mí, Billy Wilder es de los mejores directores que ha sí, existido, ¿no? Es como que lo totalmente, tenía todo totalmente. perfecto, incluso hasta las bromas de los diálogos, que estaban como muy estudiadas. De hecho, Sí, Tony Curtis, en sí, Con faldas ya lo loco, lo decía, dice, es que no había hueco a la improvisación, porque es que sí, todo estaba ya calculado, todo, todo ya todo, estaba todo, todo. metido. Y bueno, Jack Lemmon para mí es uno de mis Es, mejores actores que ha existido. yo creo que sí, Interpretación. yo tenía ganas de hacer incluso un libro sobre él. Este año es el centenario de su Sí, nacimiento, publiqué un sí. artículo en Entre Letras sobre él y realmente, bueno, Jack Lemmon ha marcado, bueno, pues una gran pasión en mi vida. Y cuando era jovencito, es un detalle anecdótico que te Sí, cuento, pues me había encantan, las anécdotas nos encantan. sí, sí, me decían, "¿Te pareces un poco a Jack Lemmon?". Y yo, pues, no Pues sé, por el sí. pelo así cortito, así más o menos, pues nunca lo he llevado largo, y el corte de cara, pues me lo decían amigos. Dice, ¿te pareces a Jack Lemmon? Te he visto en el apartamento. Y hace poco un primo mío, de Murcia también, dice, ha estado viendo televisión, bueno, la cadena que sea, estaba viendo de nuevo a Irma la Dulce y dice, te he estado viendo. Y entonces a mí me hizo mucha gracia porque, ojo, es una especie
de tributo maravilloso y además me siento orgullosísimo que alguien diga que me parezco a uno de los más grandes del cine, que fue Jack Lemmon. Sí, no, de hecho, El apartamento es una de mis Sí, películas sí, preferidas maravillosa. que hay. Entonces, y maravilloso como, bueno, como él actúa, Sí, así que cuando lo leí, digo, sí, anda, digo, es que me encanta. Bueno, sí, en narrativa, sí, ¿tienes algún género preferido o algún autor que hayas, sí, que tú, que sí. te haya influido de Mm. manera importante a la hora de escribir? Sí, bueno, yo tengo autores que me encanta y además me gusta mucho la novela inglesa. Me gusta Dietrich Lawrence, que he releído muchas veces Mujeres enamoradas, que es una maravillosa novela con un cuarteto ahí, Rupert, Úrsula, Gudrun y Gerald, que luego la llevó al cine Ken Russell, con Alan Bates y Glenda Jackson y Oliver Reed y Johnny Linden. Y la verdad que es una de las novelas que más, una de las novelas que más me han marcado. Y anoche, bueno, estuve yendo con mi hijo a ver el Rayo Vallecano, que fue un desastre de partido, porque somos socios, y venía en el metro, porque sí me gusta llevar un libro y leer en el metro, venía releyendo Justine de Darrell, que el Cuarteto de Alejandría es una de mis joyas, ¿no? También esa historia de amor en Alejandría que une a una serie de personajes, es un mosaico de la vida de Alejandría a través de la mirada de uno de los personajes y aparecen pues todo unos triángulos amorosos y la belleza de las descripciones que hace Durrell. Luego tenía el hermano Gerald Darrell, que era más de cuentos y tal, pero Lawrence Darrell en el Cuarteto de Alejandría yo creo que borda la literatura, es una joya. Y en la literatura española, bueno, de los actuales me gusta Muñoz Molina, Antonio Muñoz Molina, que, bueno, considero que tiene una prosa muy rica. He releído hace poco Ventanas en Manhattan sobre el Nueva York. Además, Muñoz Molina fue director del Instituto Cervantes en Nueva York. Y bueno, también Luis Landero, es otro de los grandes, con Juegos de la Tardía, ya puede haber una foto con él en el Cervantes. Y de los más clásicos, Galdós, naturalmente, por la trayectoria y por Fortunate, Jacinta, Misericordia, naturalmente, y la generación del 98, Baroja. Sí. Baroja también, desde muy jovencito, me apasionó La Busca. Me acuerdo cuando la leí muy joven y me dejó mucha huella. El Azorín de esas novelas descriptivas y también muy, bueno, con una estética que a mí siempre me ha interesado mucho, ¿no? La literatura también como reflejo estético, la forma de la literatura, ¿no? Que es lo que he reivindicado también. Y hay otro escritor, que es Gabriel Miró, que son novelas cuyo fondo a lo mejor no es tan interesante porque el argumento no es muy, digamos, no tienen mucha estructura, pero sin embargo la forma pues es muy deslumbrante, ¿no? Es que se agradece también, o sea, Claro, no solo el exactamente, contenido, sino exactamente, la forma y el cuidado de la exactamente. prosa, el cuidado de Ahí lo la. tengo. Yo creo que es algo que además, como lectores ávidos que somos, Sí, sí. nos Sí, encanta yo echo de menos un leer poco y eso en novelas actuales. A veces considero que falla un poco ese aspecto, ¿no? Sí que hay escritores buenos y hay todavía grandes novelas, pero ese amor por la forma, ¿no? Mira, me acuerdo de John Fowlis El Mago, que es una novela que se llevó al cine, además también, la adaptación que hizo, bueno, no me acuerdo el director, pero bueno, Michael Caine y Anthony Quinn, de actores, que yo siempre he sido un forofo de los actores y del cine clásico. Y entonces, bueno, pues, y Candice Bergen era la chica, sí. Y entonces, bueno, El Mago es una novela muy interesante también, como está estructurada y tal, de John Fowlis, que es otro escritor inglés. Como ves, tengo pues y Thomas Mann, que soy un enamorado de La montaña mágica, que la he leído muchas veces, y de Muerte en Venecia, que es una novelita corta, pero creo que es muy intensa y tiene, por cierto, relación con mi libro de Visconti, donde le dedico muchas páginas a la película, bueno, la relación entre la novela y la película, que es una de mis favoritas. ¿hay algún libro que te Sí. hayas leído? Porque, bueno, yo en mi Mm, caso, yo mm, creo que el libro que más veces he leído y releído es Pepita Jiménez, pero ¿hay mm, algún sí, libro así que hayas mm. dicho: "Este es el que más me he leído"? Bueno, eso es difícil, ¿no? He salido tanto que no lo sé, no lo sé, Úrsula, eso es complicado. Pero sí que es verdad que he leído muchas veces, ya te digo, las que te he citado.
pero bueno, naturalmente releo a veces el Quijote, porque hablo con los alumnos del Quijote, les releo, bueno, pues determinados capítulos, si no lo leo entero, pero lo vuelvo a leer en parte. Y bueno, siempre he sido también un amante de la poesía, sabes que es uno de los géneros que yo más prefiero. Pero bueno, no sé, sí, he releído, ya te digo, los que te he citado, sobre todo, por ejemplo, La montaña mágica sí que la he releído bastantes veces, Mujeres enamoradas, luego pues de la literatura española ya te he comentado, Galdós, y bueno, Valera, Pepita Jiménez es una novela maravillosa también. Y es que tienes una generación ahí maravillosa del realismo español, Emilia Pardo Bazán, Sí, que fue muy buena. impresionante también. Y bueno, luego la generación 98 también, creo que hay grandes escritores. Y luego, pues, si nos vamos más atrás, pues eso, ya digo, Cervantes. Y bueno, soy un enamorado de Shakespeare porque el teatro de Shakespeare, te cuento una anécdota, yo era de los que me metía en la habitación de mi casa ya no vivíamos en el barrio de la Concepción, sino me había trasladado a la Ronda de Atocha porque mi padre empezó con negocios en las estaciones de Atocha. Yo vengo del mundo de los negocios, fíjate, luego profesor. Yo fui un niño que ayudaba bueno, era el niño de los recados que se iba con 15 y 10 años en el año 80 y pocos. A mi padre me mandaba a por recados que había que hacer en la Puerta del Sol, no sé qué, de perfumería, de no sé qué, en establecimientos que ya no existen, cerca de la Mallorquina, por ahí había uno, y entonces yo pues ayudaba y luego iba también a ayudar en la época de Navidades a los negocios. Y entonces luego trabajé también muchos años con él en las tiendas que tenía un jefe suyo, que tenía 5 negocios en Madrid de juguetería, y yo pues era uno de los que luego ya seguí ese tema de ayudar a mi padre, y tanto en la juguetería como en las tiendas que tenía en la estación, que ahí vendía un poco de todo, tenía pues qué decirte, todo tipo de chucherías, patatas, cervezas, vendíamos también horóscopos en una de las tiendas, ahí atendí yo una vez a quien era Paz Vega, la atendí yo una vez que iba de viaje, en la parte de cercanías. Y entonces, pues luego por eso viene también lo de estudiar las carreras a distancia, porque tuve que compatibilizar El trabajo. el trabajo con mi padre, que claro, quise también ser actor y estuve estudiando teatro, pero luego lo dejé. Bueno, hubo ahí como unos años de institutos raros, que también dejé un par de años de estudiar, pero sin embargo era lector, era cinéfilo. Quiero decirte que fue curioso, era porque se me daban mal las matemáticas, la física y química, y entonces pues todo eso me llevaba a que, bueno, pues en aquella época con 2 o 3 años no pasaba de curso, ahora todo se ha flexibilizado. Y entonces, pues nada, dejé un poco los estudios, pero claro, los negocios había que estar. Y entonces estuve bastante tiempo con él, trabajando en el mundo del juguete. Recuerdo una fábrica en Murcia que era su jefe, haber estado de pequeño paseando y ver cómo hacían bueno, todo el turismo, todas aquellas, bueno, pues los toreros, todo lo que luego también vendí en alguna de las tiendas, en la de regalos. Teníamos ahí como figuritas, y yo recuerdo las mujeres que hacían todo aquello porque eran casi todas señoras, y yo era pequeño y veía el ambiente del comercio, del negocio, que fue pues un poco donde crecí, ¿no? De Sí, hecho, yo creo que algo muy importante de un escritor, sí, aparte del querer conocer y esa inquietud, ¿no?, por el conocimiento y por las historias, que de todo ya ves algo, ya creas una historia, esa creatividad, esa imaginación, pero sobre todo la observación, el ser muy sí, observador. Y tú, por sí, ejemplo, lo que nos has contado, observabas tu entorno, o sea, el entorno en el que incluso pues creciste, ¿no? Y eso es muy sí, importante, ¿no? En sí. tus novelas encontramos melancolía, esa introspección, esa crítica social también. ¿Qué temas son los que más no obsesionan como narrador, sino también que más te gusta explorar o no y exponernos en tus obras literarias? Mm. Bueno, lo que te puedo contar, que la primera fue porque mis abuelos mis abuelos maternos, me contaban muchas cosas sobre la guerra civil, muchas anécdotas, muchas vivencias. Mi abuelo nació en el 14, pues hizo la mili,
y luego pasó a la guerra. Es decir, fue licenciarse de la mili y ya le tocó ir a la guerra. Estuvo en la República. Mi otro abuelo, el paterno, murió en el frente siendo teniente de la República por un accidente de un obús que le estalló en el estómago porque el artillero no sabía lanzar el obús, estaban defendiendo Madrid. Y entonces, pues, los que conocí, claro, bueno, vivía mi abuela materna, que sí seguí en contacto, que ya te digo, la familia murciana, y luego la familia de Madrid, mis abuelos maternos, pues me hablaron mucho de la guerra, ¿no? Y de lo que vieron en la guerra. Entonces dije, voy a hacer una novela sobre la guerra. Y entonces escribí La primavera de nuestro desencanto, que empieza en el año 36 y en la que el protagonista es un profesor de instituto. Yo cuando la escribí ya daba clase, que trabaja en el San Isidro, que también fui profesor en el San Isidro, en el instituto que está muy cerca de la Plaza Mayor, el más antiguo de Madrid, yo creo, y ahí estuve dando clase a una aula de enlace a alumnos de China, de Bangladesh. Era una clase muy pequeñita, era una sustitución, no tenía todavía plaza, en el año 2002, y entonces pues escribí esta novela pues en homenaje a mis abuelos. Mi abuelo estaba muy Qué mayor, luego bonito. no la pudo leer, y mi abuela sí la pudo leer y le encantó. Y los padres del protagonista son mis abuelos, es decir, mis abuelos son porque Están ahí. están ahí en la historia, porque Qué él era bonito. pianista de orquesta. De hecho, mi madre nació el año de la Concepción porque él trabajaba en Gibraltar, también estuvo en Casablanca trabajando, y le recuerdo de las visitas con mi abuela a la Tropical de Madrid en Cuatro Caminos, porque estaba con la orquesta, pianista, y yo he leído tocar el piano, y aparece en la novela mucho esa imagen de él tocando el piano en la casa de Antón Martín, que es donde vivían. Ya fallecieron los dos, y ella cantaba tangos. Y entonces se presentó a un concurso en los Mira. años 40, fíjate, además te voy a contar, y quedó finalista con Bobby de Glané en aquella época. Y además mi abuela estuvo en el Teatro de la FAI en la Guerra Civil, y uno de los compañeros, dos compañeros que tenía importantes, que luego han sido grandes actores, eran Fernando Fernán Gómez y Manuel Alexandre. ¿Qué pasó? Que ella luego se casa y deja el teatro, aunque le gustaba y quería ser actriz, y él sigue en el mundo de las orquestas y tal. Ella ya, bueno, luego ayuda también en los negocios familiares nuestros y tal, pero luego me contaba las anécdotas de que conoció a Fernando Fernán Gómez, que además luego se convierte en uno de los grandes actores de los 40. Y Fernando Fernán Gómez destacaba ya en aquellas interpretaciones que hacían en la academia, en aquella escuela de la FAI, en plena guerra civil, y ya destacaba, fíjate, me contaba que era ese chico espigado, pelirrojo, y Sí. todas esas anécdotas. Bueno, en la novela no lo meto, lo del teatro de ella, pero sí meto que cantaba tangos y lo hacía muy bien, y lo hacía cuando yo pues era adolescente o un poco más mayor. Iba mucho a su casa, naturalmente, y han sido mis abuelos que más he conocido, claro, como te contaba, y luego oír a mi abuelo tocando el piano. Entonces escribí La primavera de nuestro desencanto como un homenaje a ellos. Qué Me salté la bonito. generación de mis padres, me salté a mis padres. Bueno, Me pues salté a mis tendrás que padres. escribirle a tus padres. Tengo que No, a hacer mí me una encanta. novela de cuando se conocen mis padres, claro. A mí me encanta. De hecho, yo empecé a escribir, mis primeros escritos eran biografías que hacía de mis seres queridos. Les buscaba Claro, fotografías y claro, de todo lo que ellos me iban contando, claro. de todo lo que yo iba haciéndoles el libro, ¿no? Sí, Y así también nació un poco de decir, ay, yo quiero escribir, ¿no? Yo quiero contar historias, ¿no? claro, Y es es muy algo bonito. muy bonito reflejar una parte de Sí, nuestras vivencias, una parte de nuestra historia muy importante, que sí, además ha marcado una sociedad y ha marcado, bueno, pues yo como estudiante de geografía y de historia, pues es verdad. A mí me licenciada en ello. encantaba. Pensé hacerla, ¿eh? Pero ya no me animé porque había hecho ya antropología y digo, va a ser demasiado Pues ya. ya me quedé con las ganas de antropología. Cuando acabé la Sí, carrera me acuerdo que tenía una compañera que me dijo, pues ahora sí, voy a estudiar antropología, ¿te animas? Y digo, mira, es sí. que no, que ya no me da la vida con el trabajo y Bueno, con todo, no me no, da, no da porque yo tiempo, no también da tiempo he sido tanto. estudiante de trabajo y estudiar a la Sí, vez. Ahora sí, encima, a ver, yo lo hacía empecé la Complutense, acabé la autónoma, pero igual, sí, sí, estudiando y siempre trabajando, o sea sí. que cuesta, pero En eso estamos es algo igual. muy bonito. Es verdad que cuesta, pero luego, mira, ahora me encuentro muchos alumnos que, por cierto,
les veo y los reencuentro, algunos ya se me olvidan los nombres, que han sido alumnos míos, pues son tantos años de profesor, y Sí. están trabajando pues en cualquier sitio, establecimiento, o bien el Carrefour, el Mercadona, y les veo y me miran y dicen, profe, tal, porque es que han sido alumnos míos, están muy mayores y es curioso pues volver a verlos y ver que han crecido. Y luego pues una alumna mía hace poco me la encontré yendo al trabajo, al instituto que estoy, y ya acabando la carrera de matemáticas y bueno, muy asentada, le gustan mucho las ciencias y es maravilloso. No sé. Y lo que te contaba es que escribo esa novela y luego, bueno, la foto de la novela es mi abuelo materno, la foto de la primavera de nuestros encantos. Le dije a la editorial Atlantis que si podía ser la foto de mi abuelo en la Guerra Civil, es decir, una foto que yo tenía que me había dado mi madre en la que aparece mi abuelo. Y entonces dijeron que sí, y entonces en la foto de la novela aparece mi abuelo muy joven que acaba de empezar la guerra y sale con... no era de la mili, sino de la guerra, porque fue, ya te digo que fue inmediato. Él era del 14 y empezó la guerra en el 36 y el otro abuelo, mi padre era pequeño cuando murió, porque fue aquello que te cuento, y mi tío, pues nació a finales del 37, pues tenía unos meses. Mi abuela se quedó viuda con unos hijos muy pequeños. Sí, fue tremendo, Sí, lo de no, la no, guerra. la crueldad de la guerra es Sí, algo horrible, porque al sí, final yo siempre tengo la cosa de que al final mueren los que no la provocan. exactamente, Los que la exactamente. Esa es la provocan historia. son los que no. Eso va un poco la novela. Luego él se va a escribir y consigue llegar a Francia y deja el frente, ¿no? Y entonces, al leerla, mi padre decía, eso no lo hubiera hecho tu abuelo, eso de abandonar el frente. Entonces era curioso porque cuando mi padre lee la novela ya publicada, dice, no, lo que no me gusta es que el personaje se vaya, logre escapar del frente y se vaya a Francia. Pero es que realmente es un relato, vamos, es una historia antibelicista, igual que en el cine hizo Ya. Kubrick, Senderos de Gloria, o Joseph Losey, Rey y Patria, ¿no? Con uno de los actores que más me gusta, Dave Bogart, que por cierto te lo he dicho, que es uno de los grandes del cine también, uno de mis grandes del Sí, cine. Es sí, sí. maravilloso. Lo uno ha muerto Luego en Murcia. Dime. tienes, ¿cómo nace el poema en ti? Porque me has dicho, nos has contado que te encanta la poesía, que de hecho es el género que Sí, más te va a sí. gustar. Cuando escribes, ¿es un impulso, una reflexión? ¿Cómo también en la Mm. rutina de la escritura es una disciplina? ¿Te basas en la inspiración? ¿Cómo Bueno, surge? pues a veces surge de la propia melancolía, ¿no? Yo creo que tenemos de esa persona que siempre ha sido como muy sociable, que ya en el instituto hablaba mucho con todo el mundo, que siempre ha hablado mucho, que siempre he tenido facilidad para tener amigos y tal, pero luego por otro lado he sido una persona interiormente pues melancólica, algo triste de pasear, de pensar en la vida, de sentido de la vida. Y entonces empecé a escribir poesía muy pronto. Yo creo que lo que recuerdo es que los primeros textos fueron poemas bueno, luego publiqué mucho más tarde, pero sí que la poesía nace de esa reflexión. Entonces me he encontrado con muchos poemas escritos en los años 90, por ejemplo, que fue una época de escribir muchos inéditos tengo, que no he publicado en libros y que están preguntándose quién soy yo, qué es la vida, ¿no? Y luego lo leía, digo, pues no era tan, sí que era una persona que me relacionaba muy bien, pero no parecía tan optimista en el poema, es decir, me notaba muy melancólico, que también se refleja en las novelas, porque el personaje de la primavera y luego la siguiente novela, que es una continuación, cuando ya está en París y llega la ocupación nazi, es decir, sigue la historia, pues yo creo que también es un tipo un poco, hay un momento en la segunda novela, te lo cuento brevemente, que el personaje nace la hija Amanda y se va a un hostal porque la mujer se queda hospitalizada y se encuentra con que ni eso le hace feliz, es decir, es como esa infelicidad que se lleva adentro que ni siquiera lo más hermoso que es, y además también tengo hijos también, pero esa melancolía interior, ¿no? Esa cosa triste que lleva
el personaje de la novela, pero también el autor, un poco, ¿no? Y por eso también viene la poesía. Claro que de hecho yo creo que en cada novela, en cada escrito, siempre hay algo del alma del autor. Sí, sí, total. Siempre hay un gesto, una forma de ser, Sí, algo totalmente. que digamos que es propio del autor y que obviamente lleva a sus escritos, por ejemplo, su Sí, forma de ser, lo que tú dices, esa melancolía, ¿no? Esa melancolía que todos tenemos, además los que hemos crecido en los años 80, sí, que era yo chiquitita, pero que te acordabas de tu barrio Sésamo, te sí, acordabas, fíjate qué tonterías, pero el otro día paseando me encontré la típica tienda esta que había de ultramarinos, sí, que tenía de todo y que tenía esas típicas patatas fritas que no te venían ya en bolsa, que te las sí, tenían que sí, echar sí, y era sí, como, sí. esto yo recuerdo de pequeña y entonces es esa nostalgia, yo diría, esa nostalgia Tenemos que esos muchos recuerdos, sí. sí. Sí, tenemos muchos recuerdos de una época en la que, bueno, pues era distinto, éramos distintos. Yo ahora me hago esa comparativa y claro, digo, sí, que cómo está la juventud, tal, pero bueno, también teníamos nuestras cosas, ¿no? Pero es cierto que me veo ese profesor que intenta empatizar con los chicos y qué tal, y que habla mucho con ellos y además con una problemática que ahora, que los chicos ahora entran más en depresión y tienen, bueno, es otro mundo, pero no sé, hay una nostalgia, hay un recuerdo al pasado, ¿no? Y eso está presente en mi vida siempre, siempre, en mi poesía, en la novela, sí. Y luego, ¿qué te llevó a interesarte profundamente en la figura, por ejemplo, de Juan Gil Gilbert Mm. o Francisco Eh, Brines? Pues eso fue porque yo acabé, como yo empecé la carrera tarde, en el 91, ¿no? En la UNED, debido a que todavía estaba con los negocios, ya cuando empiezo a ser profesor, ya dejo ya de ir a la juguetería, que ya la hacía mi padre, porque llevaba del año 70, es decir, yo era muy pequeñito, un par de años, y empecé a ir a las tiendas ahí a estar, todavía no era, a lo mejor con 5 o 6 años me llevaban a la tienda y tal, estaba mi madre a lo mejor despachando y luego empiezo la carrera tarde por esos años que te digo que dejé de estudiar y resulta que me decido nada más acabar la carrera a hacer el doctorado. Y el doctorado en literatura me lleva a hacer los cursos de doctorado y había un curso que era la generación de los 50. Entonces había una profesora que murió joven, majísima, Teresa Hernández de la UNED, que me habló de que podía hacer la tesina bueno, un curso antes de la tesina de Francisco Brines. Entonces vino a Madrid Francisco Brines y yo pues me acerqué a él y él me dio su teléfono. No, dice, ¿tú has publicado? Y digo, no, yo no he publicado, tengo mucho inédito, eso era antes de, bueno, mi primera publicación ya te contaré, pero eso fue el 2004, por ahí. Y entonces, bueno, pues entonces me decidí a hacer la tesina sobre Francisco Brines, que me la llevó Vicente Granados de la UNED, y conocí la obra de Brines y me apasionó. Entonces, ¿qué hacía? Todos los sábados yo le llamaba a su casa de Oliva y él me contaba muchísimas cosas interesantes de la generación del 27, de Alexandre, que le conoció en su casa de Belintonia. Me contaba muchas anécdotas de José Ángel Valente, me contaba muchas historias con Claudio Rodríguez, luego con la generación de los novísimos, con Luis Antonio de Villena, bueno, pues toda su vida, ¿no? Entonces, yo siempre le llamaba, porque a Brino no se le podía llamar temprano, él siempre se levantaba a mediodía, él no trabajó nunca, fíjate, curioso, porque, bueno, trabajó unos años en Oxford de lector, pero bueno, viene de una familia rica valenciana y no tuvo nunca que trabajar. Y entonces Francisco Brines, le conocía de aquel encuentro en Madrid, en el Bellas Artes, en la presentación, y ya pues él era tan amable que me contaba muchas cosas. Yo si hubiera grabado todas esas conversaciones, hubiera salido un libro maravilloso de entrevistas, te lo digo. Y además le gustaba la tauromaquia, le gustaba el fútbol, y yo nunca fui muy futbolero, yo luego con los años un poco más por mi hijo, que le encanta. Y entonces, pues, bueno, fueron muchas cosas. Entonces hice la tesina, la defendí en la UNED y un día me habla de Juan Gil Albert. Y entonces yo digo, oye, voy a leer a Juan Gil Albert. Y Juan Gil Albert, pues, me empieza a apasionar todo lo que escribe, porque además él estaba escribiendo, era el centenario del nacimiento de Juan Gil Albert, en 2004, yo haciendo esa tesina y entonces cuando Vicente Granados me dice, bueno, ahora harás la tesis sobre Francisco Brines, era de suponer, porque
ya habías hecho un buen trabajo sobre que me había puesto muy buena nota y tal. Y dije, no, quiero hacer la tesis de Juan Gil Albert y me dice Granado, o sea, mérito de la UNED. Pero Pedro, ¿qué estás diciendo? Pero si tú sabes mucho de Francisco Brines. Digo, no, quiero hacer la tesis sobre Juan Gil Albert, que ya había fallecido, murió en el 94, nació en el 1904. Y bueno, ahora va a salir en una revista muy bonita, Canelobre de Alicante, que en la que he participado con un texto extenso sobre Gil Albert. Están en la producción de la revista. Bueno, de hecho he publicado muchos artículos sobre él y luego pues resulta que me llevó a la tesis que luego la llegué a publicar en 2 libros, en Alicante y Valencia, en la institución Magnánimo, y la obra en prosa de Juan Gil Albert. Estaba el editor y Ricardo Belveser, que falleció de cáncer hace unos años, pero fue mi primer editor, y estaba en Alicante, el Instituto de Cultura Gil Albert, que luego he ido a Alicante con algún verano y luego incluso fui al Congreso de Gil Albert, que se celebró en el 2019, y José Luis Ferris, que es un gran especialista en las mujeres del 27, Maruja Mayo y en muchas grandes del 27. Ha escrito libros muy buenos, José Luis Ferris, sobre ellas, y de Miguel Hernández. Es uno de los grandes especialistas sobre Miguel Hernández. Y entonces, pues, publiqué la tesis, la dividí en 2 partes, la di forma de libro, de ensayo, y esos fueron 2 libros sobre él. Pero luego me quedé con ganas de hacer un tercer libro sobre la parte del exilio. Entonces, ya no teniendo que ver con el doctorado, ya había hecho la tesis doctoral, con cum laude y tal, y dije, bueno, pues quiero hacer un tercer libro sobre el exilio en México. Y escribí Juan Gil Albert y el exilio en México, que me lo publicó la Biblioteca Valenciana Nicolau y Primitiu. Por eso algunas veces me han preguntado, y es curioso, me han preguntado en Madrid, en algunas presentaciones, ¿tú eres valenciano? Y digo, no, tengo... Me ha preguntado mucho, ¿eh? Es decir, por Brines, Gil Albert, mi amistad con Jaime Siles, por la relación con Blas Muñoz, que he escrito sobre él, también es amigo, por mucha otra gente, Vicente Gallego, Carlos Marzal y mucha gente del mundo de Valencia, que si soy valenciano y no, soy madrileño, con familia en Murcia y, bueno, mi familia materna más de Madrid. Así que, bueno, pues eso que es. Pero es verdad que luego seguí viendo, bueno, Gil Albert, claro, fue imposible, pero siempre ha estado presente en mi vida, aunque no lo haya conocido. Y Brines, seguí viéndole y quería ir a su casa de lo que llamaba Elca, que está en Oliva, que la han convertido en casa museo para estudiantes y bueno, es un lugar maravilloso y me han invitado alguna vez, pero al final se me ha surgido algo que ha impedido ir, pero yo quería ir a presentar el libro que publiqué, Francisco Brines, El otoño de un poeta, que es un poco la extensión de la tesina, es decir, ahí hice digamos que completé la tesina de la UNED y se publicó en Huerga y Fierro, que es la editorial donde conozco mucho a Antonio Huerga y a Charo Fierro. Entonces, el año que gana el Cervantes, ya muy mayor, cuando van los Reyes a ver a Francisco Brines, bastante enfermo, con 89 años, murió a esa edad, porque luego se le complicó con una cosa menor, pero bueno, ya fallece, pues van a entregarle el premio a su casa. Felipe VI y Leticia, y bueno, la reina Leticia, entonces era un momento muy bonito. Y se me invitó a la finca del Sal, la finca eso es de Gil Albert, de Elca, de la casa de Brines, porque yo ya los mezclo, fíjate, estoy hablando de uno y de otro. Y entonces, es que curiosamente fueron amigos, y fue Brines el que me habló de Gil Albert, porque ahora los estaba mezclando, era la casa que tenía de pequeño Juan Gil Albert. Entonces, digamos que Brines y Gil Albert estaban muy unidos en mí desde hace muchos años y ahora ya, pues ya no nos queda ninguno, porque Brines ya falleció, pero sí quise tener el homenaje de poder sacar el libro dedicado a él. Francisco Brines, El otoño de un poeta, que además es El otoño de las rosas, uno de sus libros más bellos. Un libro de poemas maravilloso. Y además luego hay un libro póstumo que se llama Donde muere la muerte, que sacó la institución Francisco Brines de Valencia y bueno, que refleja los últimos poemas, los póstumos, los que no habían salido inéditos de Francisco Brines. Hay un poema muy bonito en el que ve a sus padres. Él está en la casa y ve a los padres como si fuera un niño. Es decir, ese momento cuando lo escribió muy mayor,
y que rememora la infancia y se encuentra de nuevo con sus padres, que yo creo que es una cosa que nos pasa. Yo lo recuerdo mucho juntos. Mis padres se separaron hace muchos años, 30 y tantos años, cada uno hizo su vida y pues yo los tengo. De hecho, hoy he soñado, antes de levantarme, he soñado con toda la familia. Me ha aparecido toda la familia, muchos no están vivos ya y me han aparecido en un sueño. Qué bueno, qué Me han bueno, aparecido qué bueno. todos. Estábamos como en una especie de comida y me han aparecido mis padres juntos, que llevan, bueno, ella falleció hace poco y mi padre vive todavía, va a hacer 91 y me han aparecido en el sueño, con mis abuelos y todos. Es decir, que los tengo tan presentes en mi vida que me siguen apareciendo. Es una cosa Pues una cosa impresionante. maravillosa. Impresionante. ¿Tú hoy qué dirías? ¿Qué papel juega en los tiempos que vivimos la literatura? ¿Crees que sigue siendo un Mm, refugio? ¿Crees que ha cambiado su función? Yo cuando viajo mucho, porque viajo mucho en el cercanías, sí, y dices, bueno, todavía encuentras a personas igual que yo que vamos, pues sí, con un libro. Yo ahora iba con sí. bueno, con este ensayo maravilloso que me encanta de Irene Ah, Vallejo, sí. Ah, sí, oye, que El es infinito en un maravilloso, por cierto. junco, Sí. maravillosa, además con esta edición preciosa, Y esa con sello edición es nueva, Editorial. ¿no? Sí, Tengo una sí, foto con ella en la Feria del Libro porque Irene me la encontré, no la conocía de antes, pero sí que habíamos tenido contacto y he puesto mucho a mis alumnos los textos de ella, de Infinito en un junco, en los comentarios de texto de bachillerato, que hay que sí. hacer porque luego entran en la EBAU. Y resulta que un día, pues, no, el año pasado, en la Feria del Libro pasó. Y entonces, Irene, tal, y dice, ay, y claro, no nos habíamos visto en persona, dice, ¿quién es? Dice, anda, Pedro García Cueto. Sí, hombre, sí, además hemos estado en contacto y hemos estado con conexión de correo electrónico y tal, y fotos que me había visto. Y entonces, pues, compró uno de mis libros, el de Lorca, Espejo y Sueño, y me hice la foto con Irene y es encantadora. Y luego ha venido a Madrid otras veces, pero Irene, como ya tiene bastante fama, desde que ya saca El infinito en un junco, que creo que lo Sí, escribió porque su hijo estaba enfermo y ella escribía de noche y todo. Fue una cosa maravillosa la que hizo Irene y a colaboró mí me mucho en el encanta. Heraldo de Aragón. Sí, es maravillosa. Y el libro bueno, didáctico, es un ensayo precioso y pues eso digo que... Y me preguntabas la función de la literatura. Ahora, sí. Bueno, yo encuentro alumnos leyendo, encuentro a algunas personas en el metro leyendo y sí que es cierto que la mayoría de la gente va con su móvil y parece que el mundo de la literatura se ha convertido un poco, no lo sé, en minoría. Yo siempre voy con un libro y releo y vuelvo a leer, y los libros que me mandan para crítica literaria y tal, que me mandan editoriales. Pero yo creo que sigue habiendo lectores y lectores jóvenes, es curioso. El otro día fue muy bonito, te cuento otra anécdota. En primero de la ESO hay una niña que va en silla de ruedas por un problema de cadera y lleva ya tiempo. Y hay otra chica que se queda siempre esperando a que venga la madre de ella. Y yo me quedé hablando con ellas porque no me gusta dejarlas solas, sobre todo si no está la amiga. Y, y me dice, oye, profe, no le doy clase, pero sí está en las guardias y tal. Me dice, oye, profe, mira, estoy leyendo 1984 de Orwell. Y digo, hombre, es una Qué maravilla. bueno, Por eso, y entonces le digo, es una buenísimo. maravilla. Además hay una película, pues yo siempre estoy hablando de cine también en mi vida. Hay una Es que yo película, creo que están muy claro, interrelacionados la literatura y claro. el cine. Y entonces le digo, hay una película de Michael Radford con nada menos que Richard Barton y John Hart y Julia Ormond, nada menos, vaya trío. Fíjate. Richard Barton, que murió muy joven, pero era un actor magnífico, británico, igual que O'Toole, igual que todos estos genios del cine británico. Y entonces le digo, pues tal, ¿y dónde la puedo encontrar? Me pregunta. Digo, bueno, pues supongo que la puedas encontrar en Filmin o donde sea. Y tal, pero la chica iba con su libro. Y luego también tengo alumnas de bachillerato que sí que leen y que a lo mejor literatura juvenil, pero bueno, yo siempre les he pedido que este trimestre de la de Fahrenheit, a los de Ah, cuarto, sí, Fahrenheit, qué bueno. Fahrenheit, Además el otro día hablaba con un compañero de trabajo igual. Mi sí, mujer se acaba de leer esta, que sí, también hay una sí. película muy buena Claro, claro, acerca de Truffaut, de de Truffaut. esa novela y bueno, es buenísimo, Pues porque yo mira, creo el que Fahrenheit, son sí, adelantados a nuestra, fue un exactamente, adelantado a su exactamente, época, ¿no? exactamente. Fahrenheit, precisamente,
Hay una anécdota también, otra anécdota te cuento. Cuando fui jurado de los premios de Valencia de Magnánimo, me llamaron para el jurado de poesía, que estaba Jesús Munarriz, estaba Antonio Porpeta, que también falleció hace poco, fue amigo. Bueno, ya era bastante mayor, su hija lleva la editorial Torremozas. Pues hablo con Josep Piera, que es un poeta valenciano, fue muy amigo de Brines, estuvimos hablando de Paco Brines, y dice, yo tengo una vecina que es muy famosa, porque empecé a hablar de cine y dice, uy, tú sabes mucho de cine. Y dice, es Julie Christie. Y digo, ¿Julie Christie? Entonces le dice, por favor, dame el teléfono. Y entonces él dice, no, tengo el correo de su marido, que es periodista. Y entonces yo de vez en cuando escribo a su marido, Duncan Campbell, que bueno, normalmente están en Londres. Y yo alguna vez los veranos de Castellón, de Valencia, toda esa zona que vamos siempre, pues digo, a ver si alguna vez puedo conocerla en persona, que ya el 14 de abril Julie Christie hará sus 85 años. Es decir que, pero ganó el premio por Darlene en el 65 con aquella bellísima película de Schlesinger con Dirk Bogarde, y hizo el papel de Lara de Doctor Zivago, que es una joya. Y Bueno, estaba Doctor bellísimo. Zivago, yo es que mi familia viene del cine. Viene del cine. Sí, No me viene del digas. cine por parte de padre. Bueno, mi tía Denise Oder, bueno, es inglesa, y a su padre Sí, hacía películas. no me Aquí se casó digas. con mi tío Miguel Pedregosa, que era, hasta el año pasado que falleció, era un importante actor, sobre todo de estos de, Ese. bueno, como digo yo, los que se llevan los tortazos, los Ah, que se llevan y tal. Y bueno, y mi padre también ha trabajado en el mundo del cine. Y qué bueno, de maravilla. hecho, pues he No tenido lo un sabía. contacto además a nivel internacional por Conan, Doctor Ah, sí. Zivago, Doctor Zivago rodada en Doctor España. Zivago, Historia y Royal todo. Spy. Yo me acuerdo de pequeña Indiana Jones y la última cruzada, que parte Sí, se rodó aquí en sí, sí, Almería. sí, sí, sí. Y entonces, claro, y Sí, luego en series de televisión, ¿no? Como sí. entre otras, bueno, yo estuve en los donde se rodaba Los ladrones van a la oficina, de Ah, pequeñita qué bueno. ahí Mira. conociendo a Anabel Alonso, maravillosa Anabel Alonso. Sí, sí, Y, sí, y entonces, claro, todo esto que me hablas del cine, sí, ¿no? sí. Es que es una pasión, ¿no? Al final Es una pasión, es estás una igual, pasión. eres una enamorada del cine. Sí, 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 total. sí. Totalmente. Además, el Sí, cine, yo siempre duermo, o sea, suelo tener siempre, o me acuesto leyendo, que tengo un montón de libros, sí, o viendo películas y viendo clásicos. O sea, bueno, El claro, apartamento yo creo que es de las que más he visto porque me es encanta Billy maravillosa, Wilder, también maravillosa, con Faldas ya lo loco, o sea, el final, o sea, maravillosa, esa frase maravillosa. última Es de nadie es tremendo. perfecto, o sea, es como, pero luego también Casablanca, o sea, mucho tipo de cine, además. Úrsula, te Y cuento una anécdota de Jack sí, sí, Lemmon, sí, sí, porque lo he leído en el dirigido por de George Cukor, que acaba de salir, dice, porque hizo Una rubia fenómeno con Cukor, Lemmon no sí. había hecho la con Falla lo loco, y entonces está rodando la película y entonces hace una escena, bueno, Lemmon, ¿no? Todavía no había llegado con Falla lo loco, era unos años antes, era en el 57. Y le dice Cukor, venga, póngase usted a hacer la escena. Entonces Lemmon empieza a hacer esos gestos, esos, bueno, como era él, ¿no? Que era capaz de drama y de comedia, porque hace Días de Sí, vino y rosas, que es una joya con Lee Remy, que es una película bellísima y emotiva y te hace llorar. Y luego ha desaparecido y, bueno, era un actor, El síndrome de China. El otro día vi un poco Salvaje al tigre, que no lo había visto, se me había quedado en el tintero, el que ganó el Oscar en inglés, lo estuve viendo en el ordenador, y aunque no la acabé, porque ya me iba, y entonces le dice Cukor, no, hágalo usted, pero más normal. Y entonces le hizo repetir 20 veces porque decía no. Y entonces ya cuando dice Lemon, le pregunta a Cukor, pero si casi no he actuado, dice, ahora es la escena que me vale. Es decir, porque lo que quería Cukor era que no hiciera pues todo ese mundo de gestualidad, de expresión, escucha, eso me lo dijeron a mí, porque yo estudié canto, y hice mucho teatro musical. Y me sí, acuerdo que, no sé si era en Los Miserables, sí. en el Ah, papel de sí, no me Fantine, digas. en Sí, el papel de Fantine, muy complejo. Yo lo hablaba además con Gemma Castaño, que fue una gran fan Fantine, sí, Gemita, a la que quiero muchísimo, mando un beso grande. Pues, porque yo me tuve que basar mucho en su Fantine, ¿no? De los sí, Miserables. Y yo me acuerdo que y ya la Norma se llamaba, la sí. coreógrafa y tal, que vino, ella me dijo, dice, Úrsula, sé tú, no tú.
Claro, Entonces, ahora claro, que me has eso, dicho, me he eso. recordado, dice, sé tú, no actúes. Claro, claro, es lo que le dijo Cukor, es lo que le dijo Cukor. Lo que pasa es que Billy Wilder decía que era un actor que lo llenaba todo, que llegaba a cualquier escena que rodara ya cuando empieza con Fade lo Loco y luego hace el apartamento, luego ya primera plana, en bandeja de plata, Sí, toda esa bueno, joya. qué buena primera plana, ¿eh? Primera plana, qué divertida, qué divertida. Y mira, hay versiones anteriores. Pues ya cuando conoce a Lemon, dice, quiero siempre a Lemon, quiero siempre a Lemon. Luego ya lo Sí, era junta como con su Michael actor Keaton. de... Sí, Y exactamente. además yo muchas veces pienso que hubiera sido de Irma la Sí, Dulce porque no estaba pensado sí, ni sí, Jack Lemmon sí, ni, es ni, cierto, ni, es ni cierto. la actriz, estaba pensada Sí, yo creo, no sé, a la Shirley Marilyn MacLaine. Monroe Sí, y no sé qué otro actor era también sí, conocido. ahora no lo recuerdo ahora, pero sí, me acuerdo que no eran ellos, no iban a ser No ellos. iban a Sí, ser ellos, digo, que hubiera sido esa Irma la Dulce. Es que no, o sea, Shirley es Shirley, ¿no? Y entonces es yo no soy Shirley, capaz es de Shirley. imaginarme Es verdad. otra Irma la Sí, Dulce. O sea, no puedo. es maravillosa. Y con él, ¿no? Y cuando Entonces, él empieza de gendarme y empieza y el barrio de las sí, prostitutas sí, y sí, lo sí. divertida que es y la música y cuando dicen golondrina todas las, las Sí, en aquella escena de sí, bueno es que genial. están todos metidos en, en el Pues furgón Billy Wilder no policial. estaba convencido de la película, fíjate, luego no estaba como muy orgulloso de esa película porque dice, es que no es creíble, no sé, algo le pasaba a Billy Wilder con esa película, eso lo he leído en algunas biografías de él, además Cameron Crowe hizo aquel libro de entrevistas a Billy Wilder, luego tengo el de Truffaut a Hitchcock, que es otra joya, que lo tendrás a lo mejor, que es una joya de libro, donde Hitchcock cuenta, bueno, y dice el prólogo, además un amigo Luis Panero que si me ve, pues bueno, me va a ver después, le mando un abrazo porque es genial, va siempre al teatro y me invita. Estuvimos en el estreno oficial de la obra de teatro de la Herrera y esa foto que ha sacado con Jackie Miramón, que es encantador. Y además con Carlos Solaya, que está haciendo Camino a la Meca con ella y con Natalia Dicenta, y que es una obra maravillosa. Estuve en el estreno oficial y luego hubo un cóctel y estuve encantado porque estaba Mercedes San Pietro, Carmen Morales, encantadora, la hija de Rocío y de Sí. Junior, es maravillosa, me pareció una persona espléndida, estuvimos hablando bastante rato y fue muy bonito lo del día ese del estreno. Al entrar vi a Carlos del Amor, que también le saludé. Y bueno, yendo a Jack Lemmon, yo mezclo mucho, a Jack Lemmon, pues, pues eso, que vamos, que en esta película está glorioso y luego pues está en todas Bueno, las que con Billy Wilder. y también tiene esas frases que se te Sí, quedan en la película y dice, pero en la de, pero eso es otra historia. Ya eso te es otra contaré, historia, eso es pero otra historia. eso es otra Claro. historia. Ese Y actor era maravilloso, ¿eh? Ese actor era sí, maravilloso. sí, es que tiene El unos barman. secundarios, que es Sí, que unos hasta los secundarios maravillosos. secundarios ¿Te llenan todo. acuerdas, O ¿Te sea, acuerdas de qué ocurrió entre tu padre y mi madre? Que es Avanti, que es la película aquella que me castigaron porque yo había debido decir, oye, pues iros al paseo a mis padres, ¿no? Que eso hará que queda corto, ¿no? Para la cosa que guau, me han eso, dicho alumnos a mí, vamos, como profesor me han dicho cada cosa. Y te acuerdas que también el que lleva el hotel y tal, donde está Jack Lemmon, y que luego van a ver los cadáveres del padre y la madre es extraordinario. Era Cliff Reville, que ha muerto hace poco, y Cliff Reville está soberbio. Y luego los actores italianos de esa película, el mismo que certifica la defunción. Es decir, lograba que las películas fueran verdaderas joyas. Eran joyas, Billy Wilder, eran joyas. Pero totalmente. también Mankiewicz, Vincente Minnelli, aquellos directores de cine clásico, ese John Ford del cine del oeste, maravilloso, con unas películas preciosas. Es decir, y luego llega ya a los 70 con esos grandes también, porque Scorsese, Coppola y todos esos son maravillosos, son geniales, son geniales. Efectivamente. Y además esto va muy a colación con La siguiente pregunta. la siguiente parte, ¿no? De la entrevista. En la primera hemos explorado un poco la literatura y ahora nos Sí, hemos metido, aunque ha estado muy intrincada con el cine, porque es lo que yo digo, sí, literatura y sí, cine, al final sí, van unidos, ¿no? Van sí, unidos. sí, total. Eh, Como crítico literario, bueno, has escrito sobre cine desde distintos ángulos, desde La soledad del espectador hasta La figura
del actor, sí, porque sí. bueno, ese Robert De Niro, me encanta Robert De Niro, Es y ese tremendo, es tremendo. Te lo es debo contar, tremendo. ¿Qué te te lo atrae tengo que del contar. cine? Sí, sí. ¿Qué te atrae del cine como objeto de análisis? Bueno, ya nos Uf, has ido pues contando me que, pregunta. bueno, eras un cinéfilo, ¿no? Desde Sí, pequeño. sí, desde pequeño, desde pequeño. Yo recuerdo, pues, ya te digo, la influencia de mi tío, al que le dediqué Solo Santa el cine, donde hablo de cine clásico y tengo un apartado larguísimo de Visconti, que luego también fue un poco una parte para hablar luego del libro en concreto que le he dedicado, pero también de Scorsese y tal. Y me atrae, pues todo, porque el cine es una maravilla. El cine, yo fui un cinéfilo de esos solitarios que iba a ver películas. Mira, me acuerdo perfectamente en un cine de Madrid, el cine Covadonga, en López de Hoyos, que ya desapareció, que fue Filmoteca. Y luego ya iba a la Plaza España, a la Filmoteca, luego fue ya al Cine Doré en Madrid. Y me acuerdo ver Novecento en 5 horas en italiano, me metí, porque mis amigos iban pues a jugar al fútbol o a ver partidos o a, yo qué sé, a otras cosas. Yo tenía algunos amigos, yo tenía pues 14, 15 años y no sé, era una película de adultos, pero ahí no te decían nada. Tú entrabas y no te ponían, no te pedían el carnet. Y yo vi Novecento con esa edad, no me acuerdo exactamente si fue en el 83, 84, por ahí, y me quedé impresionado. Me enamoré de Dominique Sanda, que está maravilloso en la película, la mujer de Niro, en la película Ada, y Alfredo Berlinghieri, la relación entre Alfredo y Olmo en esa Italia de principios de siglo, cuando dice ha muerto Verdi y sale Burr Lancaster, Sterling Hayden, Romolo Valli, Laura Betti, Alida Valli, bueno, una joya. Y entonces 5 horas viéndola en italiano con subtítulos en castellano, claro, pues si no hubiera sido complicado entenderla. Bueno, entiendo, no tengo más que el inglés un poco y tal. Y me quedé impresionado, salí del cine como transportado. Y luego ya empecé a ver, ya en la filmoteca, pues en los ciclos de Scorsese, los ciclos de Sidney Lumet, vi Tarde de Perros con Pacino, el maravilloso Pacino, que es de todos los grandes, vi naturalmente Taxi Driver y mi pasión por Robert De Niro viene de ahí. Entonces luego pensé hacer el libro de la parte que más me gusta de Robert De Niro, que es la primera. Y entonces escribí, aunque ha sido para una editorial Agora Siglo XXI, que luego lo tienen más en Amazon y tal, pero quería hacer el libro donde hablara de mi pasión por De Niro, que llegué a verle porque el estreno oficial de La Misión fue en Madrid. Yo venía a los negocios familiares y me fui con una foto del Padrino, de Padrino segunda parte, que está De Niro maravilloso haciendo con ese acento italiano, ¿no? De Vito Andolini. Y no hubo forma de que firmara ni que se acercara porque había muchísima Ah, gente allí, imagino. era imposible. Es Entonces, correcto. lo vi pasar a Robert De Niro, le tapaba a Jeremy Irons porque es muy alto Jeremy Irons y De Niro no es tanto, y le vi pasar y para mí fue impresionante ver a Robert De Niro en persona, aunque fuera desde el fan, Desde, como el rey de la comedia, efectivamente. como luego hace De Niro cuando va detrás de Jerry Lewis. Y Robert De Niro siempre me ha marcado, ha sido un actor maravilloso que yo Es creo que que... además me sorprende. Robert De Niro yo creo que es como estos actores que te sorprenden tanto, que son muy Sí, versátiles, que tú estás sí, acostumbrados en algún momento a verles en ciertos papeles y que de repente sí, les sacan de esos papeles, les meten más en comedia sí, y tú sí, dices, sí, ¿cómo lo sí, hace? Además sin ser él mismo. sí, es Porque verdad. la comedia que hace, por ejemplo, a mí me encanta, me gusta muchísimo en la que hace de, pues eso, de la mafia italiana, Sí, la con mafia Billy italiana, sí. Crystal, Ah, sí, este hombre, gran Billy ¿qué dices? Crystal. Y él, o sea, es que, Buenísima, y es que es él, o sea, es buenísima. él, con Es ese él, es humor él. que solo tiene él. Entonces, Eso es lo tiene él, maravilloso, sí. es Sí, maravilloso. sí, sí, es un actor extraordinario. Yo recuerdo, y eso viene a colación con un recuerdo también, yo estaba muy enfadado en el año 81 porque los Oscars del 80, bueno, claro, se dieron los premios 81, yo era muy fan de Peter O'Toole, ¿no? Y entonces yo quería que Sí, ganara ese año Peter O'Toole. Peter O'Toole. Fíjate que nómina, había estaba John Hart por El Hombre Elefante, Jack Lemmon por Tributo, estaba Robert Duvall por El Gran Santini, lo he visto muchas veces esa entrega del premio, estaba Peter O'Toole por El Especialista y estaba De Niro por Toro Salvaje.
veo Toro Salvaje en un cine de verano de los Urrutias en Murcia. Estaba con mi tío y mi abuela, bueno, de Murcia, la familia paterna, y mi tío no quiso verla. Bueno, vete tú si quieres, porque tú, fíjate, siendo cinéfilo, pero bueno. Y entonces fui yo sola a ver la película en cine de verano, la primera vez, luego la he vuelto a ver varias veces, Toro Salvaje, y me quedé tan impresionado y dije, este actor es impresionante. Jake LaMotta, cómo se transforma. Luego, naturalmente, la Filmoteca vi Taxi Driver un poco después y me quedé impresionado también. Y entonces ya fue, bueno, uno de esos actores de mi vida, ¿no? Como digo, un día me gustaría escribir un libro de los actores que han marcado mi vida, como ¡Qué Jack bueno! Lemmon, Peter ¡Qué O'Toole, bueno! ¿Eh? Robert De Me Niro, encantará. Deep Bogart, porque le tengo un amor especial veo muchas fotos de él por Muerte en Venecia, que me ha marcado muchísimo. No sé, es una película, claro, me lleva a hacer el libro de Visconti luego. Y, y había otro actor, Marlon Brando, que yo creo que es ese actor que revoluciona el cine en los años 50 y que La ley del silencio, Cuando acaricia la paloma, a la de Mary Sein es poesía pura. Y luego le ves en Viva Zapata, le ves en Un tranvía llamado Deseo, le ves... Marlon Brando pudo ser, bueno, tuvo una vida muy movida, luego acabó ya, pues bueno, ya sabes. Pero realmente es el cambio del cine a otro cine, ¿no? Desde los 40 a los 50 hay un paso y ahí ya es Marlon Brando. Marlon Brando. Qué maravilla. Pues ¿Qué sí, decirte? lo tienes que escribir y yo te tengo que leer. Porque, Lo tengo Luciano que hacer. Visconti, háblanos, cuéntanos, porque también tienes un libro. Sí, Cuéntanos. sí, lo publicó Ondina, Editorial de Ondina, que había publicado con ellos un libro de poemas, La caligrafía del mar, porque yo muchas veces, bueno, hablando brevemente de la poesía, pues hablando de la playa me imaginaba el mar como una caligrafía y entonces pensé en todos esos poetas que han tenido que ver con el mar y lo presenté en la librería 8 y medio, curiosamente, que es una librería de cine, pero presenté el libro de poemas. Lo organizó el editor, Paco Ondina, Paco Márquez, y bueno, pues lo presentó una compañera mía de instituto que había sido actriz, Sol Montoya, bueno, hizo cosas de cine y luego se metió profesora y ahí pues habló de los poetas que tuvieron que ver como Paul Celan, como Alfonsina Storni, que se adentra en el mar, como, bueno, Virgilio cuando O decide, Rosalía de Castro. Rosalía de Castro. Hay muchos poemas todos dedicados a grandes escritores o, ¿qué te iba a decir? A Virgilio cuando decide quemar la Eneida y bueno, todo, como le pasa a Kafka luego que dice a más Broth, vamos a quemar toda la obra. Pues realmente luego pensé, bueno, ya que había escrito sobre Muerte en Venecia en Solo Santa el cine, sobre la soledad del espectador y la soledad de los personajes de las películas, porque de eso va Solo Santa el cine, que lo publicó Anaya, y Sombra de celuloides, un poco continuación con determinados títulos que me gustaban, pues hice el de Visconti porque quería dedicar un monográfico a él. Y entonces escribí El don de la belleza, que es un título muy bonito, Luchino Visconti, El don de la belleza, porque yo soy enamorado de Rocco y sus hermanos, con ese Alain Delon maravilloso, Ay, sí. en la Catedral de Milán, junto a Annie Girardot. Annie Girardot, que luego fue pareja de Renato Salvatore, se casó con él. Y también de Bellísima, que la he vuelto a ver hace poco con Anna Magnani, La Terratrema, Ossessione, El Gato Pardo. El Gato Pardo, es bellísima la escena del baile. Sí, Está Alain Delon, Claudia Cardinales, Eva Lancaster, maravilloso. Entonces, sí. y luego Muerte en Venecia, que es una película que la vi cuando era un crío, estaba todavía en el colegio, en televisión, pero no, bueno, me fascinó de alguna manera. Hay gente que ha dicho que es una película muy lenta, muy tal, pero luego la vuelvo a ver ya en la Filmoteca, la vuelvo a ver de nuevo y la vuelvo a ver otra vez y siempre me ha fascinado esa película y naturalmente leí la novela de Thomas Mann, que era La Muerte en Venecia, y Visconti quitó el la y puso Muerte en Venecia y se convierte en una película clave en mi vida, ¿no? Y entonces ese Gustav von Aschenbach que lo que pasa de la novela de escritor a músico
en la película, que es Gustav Mahler. Bueno, es una especie de alter ego de Gustav Mahler. Salen imágenes de la hija, salen imágenes de su mujer, que era Marisa Berenson, y pues ese niño, ese joven que luego hizo un documental de lo mal que lo pasó con la película y todo lo que le pasó a Björn Andersen, que bueno, se metió un poco en el mundo de la prostitución y tuvo muchos problemas, pero me fascinó Muerte en Venecia. Y entonces en el libro de Visconti dedico una gran parte a la película y a compararla con la novela. Visconti es apasionante. El cine italiano también. También me encantan las películas de Fellini, de Pasolini. Le dediqué una novela a Pasolini, Desde el Yo, atrevido, pero bueno, también me apetecía, igual que sobre Lorca. Es decir, bueno, son gente que parece que la he conocido, ¿no? No sé. Al final es que acaban siendo muy nuestros. Sí, Cuando sí, algo te apasiona, cuando alguien, una figura te exactamente. apasiona, al final sabes casi más de su vida que ellos mismos, como Es digo verdad, yo, sí, ¿no? sí, O sea, sí, 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 es verdad, porque porque cuando sí, es otra visión, ¿no? En sí, filosofía, ¿no? Bueno, es la visión del ser, ¿no? De lo que tú conoces de ti, lo que conocen los demás, los que saben ellos sí, de ti, ¿no? Entonces es totalmente. otra perspectiva, ¿no? Y muchas veces hacemos a estos personajes eh, quizá parte de nosotros, ¿no? Y entonces son como familia. Claro, y la ya, ya, no investigación, es, ya no es un Robert De Niro así, no, es que casi es como mi tío, ¿no? exactamente, es eso, es eso, es eso, es eso, es como si lo hubieras conocido y hubieras paseado con él Sí, y no quieres que te lo desmitifiquen, ¿no? Vengo precisamente, me no, presentó solo al cine Miguel Losada, que sabe mucho de cine y ha presentado mucho, bueno, ha escrito muchos libros de cine español, sobre Sara Montiel, sobre grandes, sobre Carmen Sevilla, y que encontré además un libro de ella en una librería por el centro, y lo tengo, y he escrito con Miguel Losada y otro que también es poeta, y me dijo una vez, bueno, yo he entrevistado a mucha gente del cine y me resulta que es más simpático Pacino que De Niro. De Niro tiene un toque un poco tal, pero bueno, da igual, al final tú los has claro, no, metido además dentro de ti. a mí no me gusta que los que hagan, o sea, yo por ejemplo, a mí uno de mis actores preferidos es Kenneth Branagh, No, y todas sus buenísimo. obras de Shakespeare que ha llevado, o Es sea, tremendo. Sí, 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 sí. una maravilla. Y entonces tú te haces, pues ese papel, ¿no? Claro, De ese claro. actor, ¿no? De Sí, ese gran actor. sí, O sea, a mí no me gusta que me lo ensucien, ¿no? exactamente, Con cosas que sí que pueden ser su lado oscuro, exactamente. ¿no? Su lado oscuro, ¿no? Pero a mí no me gusta, digo, no, yo quiero seguir viéndole así, ¿no? Claro, En por esa eso sí, imagen, ¿no? Que yo me sí. hice de él. No, no, tienes razón. Y por eso yo me disgusté un poco con, hablando de literatura, con Luis Antonio de Villena, que escribió un libro sobre Brines, donde hablaba de la noche y de todo aquello que en una época de los 70, pues parece ser que, bueno, el mundo de los bares, de chicos, etcétera. Y no me gustó porque luego hice una pequeña crítica en la que, bueno, veía el libro como que no era necesario sacar ahí ciertas cosas de su vida. Bueno, se puede escribir sobre lo que se quiera, es decir, que también la libertad de expresión sobre todo. Pero bueno, no sé, me quiero quedar con el Brines que hablaba conmigo por teléfono, que me hablaba de Vicente Alexandre y de la casa de Belintonia, que está abandonada, que quieren hacer la casa museo, y me quiero quedar con eso. Y tampoco, bueno, pues si De Niro es más antipático que simpático, pues bueno. Jack Lemmon debía ser muy simpático, porque eso lo decía todo el mundo. Es decir, eso tiene pinta de que es verdad por lo que siempre se ha oído. Y además se le veía Y en las muy, entrevistas. sí, sí. Y Muy además, sí, aparte de simpático, yo creo que debería ser como muy perfeccionista, porque yo en un sí, documental que sí. tengo de la grabación Mm. de Con faldas y a lo loco que salen hablando, ¿no? Maravillosa la película. Decían, Maravillosa. decían que a veces Sí, había sí, como pequeños choques, digamos, entre Jack Lemmon y Marilyn Monroe, porque Marilyn Monroe estaba pues sí, como sí, sí, estaba. sí, sí, sí. Y entonces, claro, Jack Lemmon le ponía muy nervioso, porque él era Sí, como, yo creo, sí, muy sí, perfeccionista de hacer las cosas, y sí, entonces le ponía muy nervioso y decía que a lo mejor Billy Wilder la sobremimaba en aquel momento, ¿no? sí, Porque sí. le Llegaba consentía. tarde, era. O Marilyn sea, era tremendo. era un poco así, ¿no? Y entonces, Sí,
sí. Debía ser también, pues eso, maravilloso. Además, yo le he visto tocando el piano también, Tocando fabuloso. el piano, es verdad. Mira, y además empezó que por lo que yo he leído, bueno, y además tengo el libro de Notorious que ha sacado en homenaje en el centenario de Aglemo, que es un libro precioso, que lo de la editorial Notorious hace libros maravillosos, y resulta que habla de todo su cine, y es verdad que fue pianista, bueno, que parece que su madre se puso de parto en el ascensor, y bueno, y su padre era de la compañía Donut, bueno, quería pues también del mundo del comercio, del mundo bueno, pues de la empresa, que digo, ojo, igual que mi padre que estuvo tan metido en el mundo del juguete y era representante por ahí, por toda España bueno, luego he estado yo también en Majusa, sitios de jugueterías para luego pedir para las Navidades. Y digo, qué curioso. Y Juan Gil Albert, su padre también era hombre de negocios, tenía ferretería, que luego cuando muere el padre de Juan Gil Albert, le dejan el negocio al hijo y como el hijo era del mundo de las letras y no valía para los negocios, eso se destruye totalmente. Es decir, el mundo del comercio no le iba a Juan Gil Albert, lo cual coincide conmigo, ¿no? Yo creo que siempre he sido un soñador. Creo que soy un soñador, entonces no valgo para el mundo práctico, pues bueno, vamos tirando, pero no, Seguimos es esta soñando. soñar, seguimos soñando. Somos como ese principito, ¿no? Como esa hora que te Exactamente, pregunta, esa no está en la pregunta, pero es una curiosidad mía, porque sí, hace poco sí, también comentábamos y hablábamos de la gran obra del Principito. Y yo sí, tengo o sea, yo tengo mi propia sí, teoría, ¿no? De El mm, Principito, yo creo que no es en sí una obra infantil. O sea, no sé detrás cómo de entenderlo ello tampoco, sí, hay sí, hay o sea, vamos, para comprender realmente El Principito lo tienes que leer ya con una mente ya sí, más mayor, ¿no? Para comprender sí, realmente de lo que te está hablando. O sea, a ver, los niños se quedan, pues eso, con esos mundos, con sí, ese exactamente, que sí, viajan, con ese niño, con. sí, Sin embargo, lo intrínseco de esa sí, sí, historia va sí, mucho más allá, yo ¿no? creo que Entonces yo, sí, sí. es Pienso que sí, una. pienso que también. Me lo hace poco en una alumna mía bueno, pues en el instituto donde estoy, puedes subir notas y lees otro libro y tal. Mandamos un libro Sí, por trimestre, pero bueno, luego dejamos la posibilidad de que lean más, ¿no? Que es una maravilla. Y algunas veces yo doy clase y hay algún alumno leyendo y entonces le dejo, no le digo nada porque, mira, si está leyendo, mejor que esté con un aparato, con un móvil. Y sí. entonces, pues, me habló del Principito y lo vio también así, fíjate, es una alumna muy madura y lo vio también desde el punto de vista de una novela de adultos. Sí, de un Efectivamente. cuento. Claro, Es, no, se vive de maneras distintas, se vive de formas y sí, que también sí, nos pasa, ¿eh? No es lo mismo cuando tú mm, coges yo que, por ejemplo, te decía que he leído varias veces Pepita Jiménez, porque a mí me encanta Juan Valera. sí, con Valera. La primera Es vez que leí diplomático, es diplomático. Pepita Jiménez, a lo mejor tendría 14, 15 años, y luego Sí, con el tiempo ya lo lees después y no lo lees igual. O sea, es la no, misma historia, pero la sí, ves desde sí. otra perspectiva. Eso es Eh, claro, eso es así. Sí, yo también coincido contigo. Cada época de tu vida el libro es diferente, lo ves, lo vas viendo de otra mirada, Y tienes otra mirada. le sacas, sí, le sacas otro color, le Sí, sacas sí, otro. Es, sí. es maravilloso el mundo de las letras, ¿eh? Ya sabéis, todos leer. Sí, no, bueno, ya lo sabes. ¿Qué voy a decir yo? Ya lo puedes ver, ¿no? Que soy un apasionado. Ahora entramos en tu faceta como docente. Ay, el Mm, mundo de la docencia tan complicado en estos días. Bueno, nunca fue fácil, pero yo creo que en estos días cada vez es más compleja, ¿no? sí. Eh, ¿Cómo influye tu labor docente en la escritura? Y también viceversa. Pues, hombre, lo que sí te digo es que realmente la labor docente, el sentido que tiene para mí es también transmitir mi pasión literaria. Y hablo mucho de libros y la relaciono con el cine. Entonces, dando bachillerato, dando cuarto de la ESO por el temario que tenemos, pues entonces sí, realmente disfruto y puedo
recito poemas, intento ser un... Bueno, han pasado los años y siempre se va perdiendo un poco, ¿no? Desde que empecé, que fue el 2001, cuando yo estaba, curiosamente, no me llamaban de las listas de secundaria, que me presenté en el 2000. Anteriormente fue en Murcia, que no llegué ni a trabajar allí, y había territorio MEC, y podías elegir Madrid, pero aprobé un examen, el segundo quedé en Puertas, pero no me llamaron. Había casa allí al lado de mi tío, bueno, en el mismo edificio de mi tío, luego mi padre la vendió, y yo no tenía ni pareja ni nada. Digo, bueno, pues me quedo a vivir en Murcia, es una ciudad pequeña y estoy encantado. No me llamaron de Murcia, me volví a presentar en Madrid, que era donde realmente vivía, estaba con los negocios, y decido, como no me llaman, pues irme a Texas a dar clase en el 2001, en julio, y estuve allí dando clase a niños mexicanos de primaria, y cuando estoy trabajando allí, una noche suena el teléfono, llama a mi padre y me dice, oye, te está llamando de la edad. No había aprobado en la oposición del 2000. Y entonces me vine a Madrid a dar clase en Pozuelo, en un instituto, en el 2001, y dejé a los americanos porque acaba de firmar el contrato y tal, tuve que justificarlo, no, algo de familia, no sé qué. Y empecé con mucha ilusión, es decir, la enseñanza me ha dado muchas alegrías y luego me ha dado sobre todo detalles muy bonitos de algunos alumnos que ya posteriormente a esta etapa que te cuento, ya más reciente, bueno, hace 5 o 6 años, una alumna mía que también quería escribir me acaba el bachillerato y me da un sobre y me dice, toma, Pedro, es para ti. Y digo, bueno, le había dado clase en cuarto y en primero de bachillerato, cuarto de la ESO, y me da bachillerato en el instituto anterior al que estoy ahora, en Vallecas, y era pues un agradecimiento porque le había dado un estímulo para escribir. Entonces ella ahora está en otra cosa, pero sigue escribiendo y ha ido a presentaciones mías. Entonces, a veces es como lo que decía Gerardo Diego en el brindis, que te encuentras con personas maravillosas Y que... que los profesores dejáis mucho, porque yo tenía Exacto, una profesora en la ESO que, claro, bueno, cuando le dije es, que escribía, yo creo que la mujer ni se lo creía, decía, pero bueno, sí, porque yo me acuerdo de cuando me cogió, yo puedo ser la persona con más faltas de ortografía que tenían. Y entonces ya sí, cuando me vio, dice, esto no puede ser. Y me mandaba sí, redacciones todas las sí, semanas de sí, lo que soñaba, de lo que no sé qué, de no sé cuántos, para quitarme esas faltas de claro, ortografía. Entonces ya cuando le dije, digo, estoy escribiendo. Y me saca y qué dice, bien. ¡ay, Úrsula! Y eso, He dejado allí y Úrsula, eso va en relación a mi primer contacto, que se me ha pasado contártelo en el sí. colegio en el año 77, que el único alumno que copió todos los poemas de la pizarra de un profesor que tenía en tercero de GB fui yo. Y entonces este profesor, ya mayor, con barba, en aquella época, que todavía eran los profesores un poco raros, que si te llamaban, que te daban un cachete, que te la regla, eso existió. Y, Sí. y bueno, a mí me llamaban alguna vez, había alguno de estos que no te deseaba nada, pero que luego te decía, ven para acá, y estaba con la regla por cualquier tontería, imagínate. Y entonces ese profesor, que era muy bueno, siempre escribía un poema a la pizarra cada día de clase. Y yo copié todos los poemas. Y todos los alumnos, un día dice, ¿quién tiene copiado todos los poemas que hemos dado en el curso? Ya por mayo, abril o mayo. Y el único que los había copiado era yo. Entonces todos vinieron a mí a decirme, venga, déjamelos porque voy a subir la nota. Entonces ya eso les motivó a que tuviera todos los poemas porque iba a revisarlo el profesor. Y ahí empieza también una cosa que yo la relaciono a mi pasión por la poesía, fíjate, ese profesor. Y luego como profesor, pues he tenido momentos muy buenos y algunos malos, claro, porque he tenido algunos alumnos muy complicados bueno, ¿qué te contaría? ¿Qué desafíos Claro. ves en la enseñanza de la literatura, especialmente hoy en día en los jóvenes y con todas las nuevas tecnologías? Porque yo lo que veo es que sí que es cierto que hay jóvenes que todavía leen, pero yo por lo que veo en las redes, cada vez vamos a la concreción total, Mm, mm, los libros cada vez más cortos, muy directos, sí, que no hagan sí, pensar, que no hagan buscar, no les metas una palabra un poco extraña, un vocablo mm, más antiguo que no sí, conozcan sí. y, y escribir por emoticonos. Volvemos a las pirámides, como digo En yo, las con los pirámides, sí, símbolos sí, de las sí, sí. pirámides. Eh, ¿Qué desafíos ves a la hora de cómo llegar? Bueno,
siempre podemos buscar a J.K. Rowling y a Harry Potter y meternos, porque se ha hecho didácticas, ¿eh? De Sí, hecho, se ha sí, sí, dividido a sí, sí. clases por casas y todo, o Sí, sea, sí, no sí, sé qué, sí, no sé sí. qué, nada. Y se ha jugado un poquito con eso, ¿no? Pero ¿tú cómo lo ves? No lo sé, yo veo que cuesta porque es un mundo muy tecnológico, porque está muy relacionado con la, bueno, pasa en las clases que de hecho hay falta de atención, se ponen a hablar algunos por abajo, por debajo están mirando el móvil, hay que ponerle sanciones, o alguna vez tienes que llamar a la jefatura. Es como la sensación de que realmente no les está llegando, no les interesa, ¿no? Y entonces, por mucho que tú les transmitas tu pasión, cuesta. Pero también yo creo que esto, bueno, hacemos concursos de microrelatos, lo hemos hecho en el instituto, Qué han bueno. participado bastantes alumnos, hacemos también concurso de ortografía, luego en el Día del Quijote se lee en diferentes idiomas, lo hacemos en el Salón de Actos, es decir, seguimos manteniendo la literatura. Y este año, fíjate, curiosamente, un buen amigo mío, Javier Lostalé, que es un hombre de radio y un gran poeta, va a estar en los institutos de Vallecas. Y quiero que vaya al nuestro porque cada año llevamos a un escritor. Y es importante, yo además el año pasado entrevisté al hijo de Carmen Laforet, a Agustín Cerezales, que es encantador, y fueron y bajaron los alumnos de bachillerato. Le preguntaron cosas, primero lo preparas un poco en clase, hablas de su obra y creo que sigue interesando, porque a mí me dice muchas veces, jo, tú has escrito muchos libros, no sé qué, tal, y te he visto Oye, en la yo tele. tenía profesores en la Sí, carrera que escribían sí, libros y entonces sobre todo tenía uno al que, bueno, quiero sí, muchísimo, la verdad, José Antonio y Navarro Navalpotro, y me acuerdo que él sí, escribió un libro sobre la región sí, y contaba, era un poco filosófico, de la filosofía de la geografía y un poco del sí, espacio, ¿no? Del sí. territorio, ¿no? Y la asignatura era de su libro. Todos teníamos el libro, pero era un libro muy interesante cuando lo entendías, pero muy complejo, muy Sí. complejo. Entonces me acuerdo un día en clase que me dijeron, ¿quiénes han leído el libro? Y levanto la mano, digo, y ahora explíquemelo, que no Claro. lo he entendido. Y se queda el profesor diciendo, jolín. Digo, sí, ahora tiene usted que ir explicándomelo, ¿no? Claro, Pero sí que también es bonito para un es alumno bonito, sí. poder llegar y Bueno, decir, tengo, oh, tengo mi una novela profe, mía, tengo un libro y tengo leer, una ¿no? Un novela libro. mía en el instituto, que es Renglones en la lluvia, que la escribí precisamente por el tema de la caza de brujas en Hollywood, que ya ves, volvemos al cine, y me interesó. Y entonces investigué, fui a bibliotecas, encontré el libro de Roman Gubern de toda la etapa del comunismo en Hollywood, porque fue durísimo, como todos esos Rick Larner, Alba Bessie, incluso Chaplin no llegó a estar en Estados Unidos porque también creían que era comunista, aparte de otras movidas que tenía Chaplin, ya sabes, de tema de con una de las, no fue Pauline Godard, fue otra mujer con la que decían que se había estado con una menor. Bueno, una serie de historias, y entonces me motivó para escribir Renglones en la lluvia, que es una novela que toca el tema del comunismo en Hollywood. Me inventé un personaje, Tony, actor, que yo estudié unos meses en una academia, pero luego ya te digo, lo dejé. No tenía el bachillerato terminado para entrar en la RESAD. No encontré en casa nadie que me animara a ser actor y entonces pues no seguí. Y además mi padre, no, necesito que estés en las tiendas, tal. Pues una cosa que quedó ahí que todavía me da ese gusanillo cuando voy Nunca al es teatro. tarde, nunca es tarde. Ya, pero ya me veo mayor, ya cincuentón, No, ya. pero bueno, pero nunca, escucha, pero nunca es tarde. Nunca Ya es lo tarde sé, para no lo soñar. sé. Sí, no, soñar Así sigo que te soñando. animo. Claro, Úrsula, te lo agradezco. Algún día tendré que. Y nada, y entonces, pues eso, y entonces está la novela en el instituto. La pidió el que lleva a la biblioteca y la ha leído algún profesor. Y ha sido bonito. Y algún alumno, un alumno de cuarto de la ESO, me vino un día y dice: Mira, he cogido la novela prestada y estaba leyéndola en clase. Lo cual me gustó mucho, porque digo, un alumno de mi clase leyendo una novela mía, Qué Renglones en guay. la lluvia, que ella es una escritora que conoce muy bien a Dashiell Hammett y cuenta, claro, basada en la vida real, porque a mí me gusta mucho hacer ese tipo de novela donde meto personajes reales o bien histórica o bien pues ahí centrada en el mundo del cine.
Y claro, porque esa pasión sigue ahí, además la época del cine clásico me apasiona. Y tenía en mente algo, hacer una novela sobre cine mudo, pero no he sido capaz de escribir últimamente mucho, porque hago reseñas, pero mi madre muere en noviembre, tal. Yo he notado como que me falta ese momento para decir, voy a crear algo nuevo, ¿no? No sé, estoy en ese momento raro. Pues ya lo estoy apuntando aquí. Tienes que escribir Tengo la que de los escribir, ¿verdad? actores. La de mis actores favoritos. Tus actores favoritos. Esa Porque sí la quiero además, escribir. además, inclusive, realmente desde, bueno, yo creo que desde cualquier especialidad, ¿no? Pero desde el cine también se habla del mundo, de cómo está el mundo en aquel Exactamente, momento, ¿no? totalmente, sí. Y desde las películas que teníamos aquí, cómo las censuraban, ¿no? También. Sí, Quitaban trozos y luego has visto esas totalmente. películas, por ejemplo, como Espartaco, que luego Sí, ves sí. los trozos hoy en día y están en inglés porque no fueron dobladas en su momento, ¿no? Y Pero entonces, sí termina el eso es... libro, bueno, no quería hacer spoiler, pero el renglones va por la línea de la rehabilitación de Dalton Trumbo, porque Dalton Trumbo, gracias a Kirk Douglas, que era un magnífico actor y Sí, longevo, como sabes, llegó hasta los 102 o 100, bueno, vivió sí, bastante. y su Sí, mujer sí, igual. sí. La mujer igual, junto a Olivia de Havilland. Bueno, tenemos a Eva María Sainz, que este año va a hacer los 101 años. Eva María Sainz, que sale en esa joya que es La Ley del Silencio, de Elia Kazan, y en la novela de Renglones en la lluvia hablo bastante de Elia Kazan, de esa delación a los compañeros del Group Theater, a Clifford Odets y a otros, y que sentó muy mal en Hollywood. De hecho, cuando le dieron los cargos honoríficos, eso lo habrás visto, Robert De Niro y Martin Scorsese presentan a Elia Kazan, están los tres, y hay gente que no se levanta. Por ejemplo, Nick Noll, Ed Harris, recuerdo, sí se levantó Warren Beatty, que ha cumplido ya los 88, Warren Beatty, y hubo algunos que sí, pero otros no. Karl Malden se levantó. Es decir, hubo gente que le reprochó mucho a Elia Kazan haber delatado a sus compañeros de comunistas o excomunistas. Sí. Y lo cuenta en la novela. Qué Es la bueno. novela que he hecho sobre cine. Jolín, aprendemos mucho, ¿eh? Y aprendo muchísimo. Bueno, Yo puedo hablar 20 años. hemos hablado un poco de literatura, hemos hablado de cine, hemos hablado de docencia. También has estudiado antropología. Pero Pues, realmente, no lo ¿qué te sé, llamó? ¿Qué te no llamó lo a sé. decir? Yo creo que puede ser eso que tú nos contabas al principio, ¿no? Cuando hablabas del quién soy yo. Exactamente. Sí. Entonces, cuando uno se pregunta, que he hecho, no me acuerdo, ¿te puedes creer? He hecho tantas versiones de canciones de poetas para vivir de poesía, para que los niños lo cantaran y lo grabaran, y hay uno Sí, que dice, ¿quién soy yo? sí, Habla el hombre desnudo frente al sí, espejo. Ay, sí, sí, ya sí, sí, sí. recordaré Que bueno, has de hecho muchas quién era, cosas, has hecho de muchas cosas. qué poeta No, era. me estás Y descubriendo muchas cosas. Pues no lo sé, primero fue un sentido práctico, porque yo quería hacer una segunda carrera después de haber hecho el doctorado, porque la hice después, ya al hacer el mayor mío, que va a tener 17. Y bueno, pues en realidad fue por tener una segunda licenciatura, tal, y a mí me ha gustado crítica literaria, pero no la había en la UNED, y como yo siempre he hecho las carreras en la UNED por la dificultad de ir a las clases y tal, y iba 2 horas a la semana en filología, que cerraba el negocio de juguetes, bueno, una historia. Y entonces lo de la antropología fue por eso, no fue tampoco por una pasión por la antropología. Pero luego, una vez metido, además era una carrera más corta por edad del segundo ciclo, una vez metido me gustó. Lo que pasa es que no he escrito nada sobre el mundo de la antropología, es decir, que todo se ha basado en crítica pues ya literaria, está, crítica de cine. la segunda, la literatura desde el punto de vista antropológico. No he escrito nada, es que claro, me está pidiendo muchos deberes y no sé si ¿Lo ya ves? Te estoy pidiendo deberes. me pide muchos Al deberes y final, no sé si voy a estar, me voy a poner a leer ahí sentado y entre corregir exámenes y cosas de estas que tenemos que hacer. uy, ahora Bueno, que estáis no, ya al final de la no va la luz. autoevaluación. Ya hemos Al terminado, final, sí. Ya ahora se van de viaje muchos alumnos. La semana que viene va a haber muchos que están fuera. Se van a varios más, viajes, a más relax. Portugal, sí. Pues nada, Pero sí, es aprovecha de verdad. escribir.
La antropología es una... Luego me gustó la antropología filosófica, antropología política, tuve una asignatura de estadística que se me daba mal por las matemáticas, que yo creo que la aprobé por casualidad, porque me había presentado varias veces, no aprobaba y luego ya pues un día dije, bueno, voy a intentar poner una serie de respuestas aquí a ver si coincide y luego me veo el resultado porque te mandaba la nota por el ordenador, podías ver si habías aprobado y digo, me encontré como que bueno, que había llegado al 5. Digo, mira, una asignatura que no entendía. Siempre he sido muy malo en las matemáticas, en la física. No, me han costado mucho, no las he entendido. Pero yo creo que también, hombre, aparte de que, bueno, de la propia complejidad, ¿no? Pero Sí. también influye mucho, por eso yo la labor docente siempre creo que es una labor muy, muy bonita, creo que es una labor muy importante porque estás trabajando con personas, estás trabajando con niños, personas Sí, que están sí, de alguna manera haciendo su personalidad, sí, descubriéndose, sí, sí, siguen ¿no? tu ejemplo y bueno, tienes un Y modelo. das con un buen profesor, porque yo con Mm, matemáticas he tenido mis más y mis menos. O sea, he tenido sí, profesores que decías: "Dios mío, no me entero de nada", y entonces como que casi coges manía a la propia asignatura porque no sí, la entiendes. Y luego profesores que te lo han explicado o que te han sabido quizás explicártelo de la manera que tú lo necesitabas, exactamente. Eso es y verdad, y y eso es muy es importante verdad, eso es verdad. para Mm, para para que luego incluso dices, oye, pues, porque cuando ya entiendes, yo que digo, cuando entiendes la sí, matemática, cuando entiendes la física, cuando comprendes, dices, ah, ya como que parece que sí, te sí, gusta sí, más, sí, porque lo estás entendiendo. Bueno, sí. ¿cuál crees que es el papel intelectual del creador hoy en día? O sea, en medio de tanta inmediatez o sobreinformación, porque yo creo que hay tanta información que a veces estamos desinformados. Mm. Sí, sí, Porque es verdad. tenemos tanta Sí, sí, información que ya no sabes ni por dónde ir, no eres capaz de centrarte en una misma línea, hay mucha fake news, sí. el espíritu crítico muchas veces se pierde. Cuéntanos. Bueno, pues Desde yo creo que lo que tenemos que hacer es partir de nuestra experiencia, de la reflexión, de la madurez que hemos adquirido y transmitir nuestro conocimiento. Y yo creo que es un poco el leer ya de una forma, bueno, también cuando haces crítica, leer de forma atenta, leer de forma, eh, pues donde puedes sacar el interior que lleva a la otra persona que no le tienes delante, pero que estás comunicándote con ella, porque eso decía Francisco Brines, el lector es un segundo escritor porque tú vas creando tu propio libro cuando lees. Entonces, yo creo que el intelectual pues tiene que ayudar a remansar un poco, a hacer que volvamos a pensar de una manera más pausada, que encontremos un poco de serenidad entre tanta sobreinformación, ¿no? Estamos demasiado sobrecargados, ¿no? Algo y así. encontrar en ello la belleza, ¿no? De Claro, poderte, porque antes tú ibas al médico y yo qué sé, te aburrías en la espera. Ahora ves a sí, los niños, no, mamá, es que me aburro, no, papá, es que me aburro, necesito tener el móvil, el necesito móvil, tener sí, tal. sí, sí, Pero es sí. que te tienes que aburrir, porque las grandes Claro, ideas nacen claro, cuando claro. tu pensamiento crea, cuando te estás aburriendo, en un momento en el que no estás sobreestimulado, ¿no? Sí, De alguna exactamente. manera. Eso, eso lo decía Gil Albert, decía el ocio contemplativo, porque cuando él estaba, bueno, pues se pasó muchos años, vuelve de México por un tema de su cuñado que estaba enfermo y bueno, había ahí algo que nunca ha salido a la luz, pero hubo una pasión por él, tal, bueno, una historia que ha quedado un poco, nunca la han contado bien, pero bueno, a mí sí me la han contado. Y entonces él vuelve y escribe mucho, pero en su casa hasta que ya le reivindica la generación de los novísimos, con Villena, con Jaime Siles, Guillermo Carnero, una generación importante en la literatura que fue muy culturalista, haciendo muchas alusiones a la cultura en sus poemas. También lo he explicado hace poco en clase, en cuarto, porque es el temario, y que rompe la generación de medio siglo, que es mucho más de la realidad. Pues Juan Gil Albert empieza a ser reivindicado y él se pasó muchos años escribiendo simplemente sin publicar y creando desde la mirada, desde una especie de reflexión vital que yo creo que está en su obra, es decir, es lo que podemos extraer de su filosofía, ¿no?
a través de sus poemas, a través de sus escritos, que es el saber mirar, ¿no? El mirar. El mirar a lo lejos, ¿no? Mirar a Mirar lo lejos. más allá de las pantallas, ¿no? Exactamente, Mirar a lo sí. lejos. ¿Qué libro, película, poema recomendarías a quien nos escuchas, quizá para reencontrarse, ¿no? Con esa belleza que quizás de algunos lectores que lleven muchos años sin leer, o simplemente qué libro te gustaría o película recomendarías? Uf, es que son muchas, ¿no? Son Pero si muchas, es tuvieras que difícil. quedarte solo con una. Yo diría La muerte en Venecia o la película también, Sí. por la belleza que regala las imágenes, por la música de Mahler, pero también es que es difícil porque hay muchos títulos, desde ese Casablanca tan maravilloso, esas imágenes bellísimas y esa música, ¿no? Humphrey Sí. Bogart, Ingrid Bergman, o Encadenados, bueno, las películas de Cary Grant, maravilloso también, con Deborah Kerr, Tú y yo, la versión de Leon McCarthy, o una película muy bonita es la de Sunset Boulevard, la de El crepúsculo de los dioses, cuando William Holden aparece en la piscina y toda la historia cuando llega a la casa con Gloria Swanson. Es una película, es de Billy Wilder también, es anterior Sí. Sí. Con falta ya loco, es del 51. Y habría muchas. Y novelas, pues lo que decimos, tanto leer a Valera, leer Pepita Jiménez, Juanita la Larga, que Valera un personaje apasionante. Leer también a Galdós, leer a Cervantes, Es que los poemas de Quevedo. Es claro, que es hay mucho. algunos, bueno, yo he escuchado profesores que a la hora de Sí, llevar la literatura dicen que, claro, que una de las cosas es que siempre tienen que dar como a los clásicos, ¿no? Y entonces dicen, claro, a lo sí, mejor deberíamos dar claro, claro, es verdad. escritores más Sí, modernos, sí, que no estar siempre con los grandes clásicos, o, por ejemplo, dar esas opciones, ¿no? Porque yo creo que los clásicos, al fin y al cabo, son una base importante para la sí, literatura sí, y entonces sí, de ahí parte, son como esos cimientos, ¿no? Entonces, sí, sí que a lo mejor nosotros leíamos El Lazarillo de Tormes porque sí, sí, ese entraba siempre, el Lazarillo. Pero sí que dar a lo mejor esa visión de, sí, pues, pues leer esto, pero también puedes leer autores pues, más claro. modernos. Hay muy buenos autores ahora, además novelistas también. Y bueno, pues leer en esa Irene Vallejo, desde luego, El infinito en un junco, o Además, es leerlo, que es muy bueno porque claro. no es tedioso para nada, es como No, no es leer una tedioso. novela casi. Está muy Exactamente, bien. es eso. O leer novelas de autores, tiene mucha fama Sara Mesa, que tiene mucho éxito. Leer, bueno, y a novelistas que están empezando y que hacen grandes novelas. Yo creo que hay que abrirse un poco, no solamente quedarse en lo clásico. Porque es verdad que hay mucha gente que escribe muy bien y que se está haciendo grandes novelas. Y el cine español también ha cambiado mucho con respecto al cine de los 50 y los 60, ¿no? No se refleja la misma realidad y hay directores que tienen unas ideas muy interesantes. Yo conocí en el Festival de Cáceres por la revista Versión Original, que llevo muchos años colaborando, a Lauda Ruiz de Azúa, y habló de Cinco Lobitos. Luego, pues, Rollo Sorogoyen es un estupendo director. Hay gente muy buena en el cine español y en el cine, en cualquier cine, en el cine británico, americano, se hacen películas buenas. Hace poco vi The Brutalist, que me impresionó mucho porque es muy larga, pero impresiona mucho el papel de Adrien Brody y la historia que cuenta, ¿no? De ese hombre que está en los campos de concentración y llega a Estados Unidos. No lo sé, hay que abarcar, bueno, yo creo que todo es ir, hay que dejarse llevar también por lo que te va llegando y bueno, a ver, y seleccionando, ¿no? Digo yo. Pues sí. Y por último, Pues no estamos aquí, sí, ¿no? hombre, yo Podemos, con lo que me encanta, yo podemos seguir y estaría seguir. hablando 10 horas. Si hablamos de cine, podemos estar, Buah. fíjate, todo el cine de Scorsese, de Coppola, de Apocalipsis Now, del Cazador, del Sí, sí, Cilindro. sí, 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 sí. Bueno, yo que sé, hay mucha otra gente.
¿qué significa para ti vivir con un espíritu renacentista? Porque también es cierto que a mí me lo Mm, decían, el espíritu renacentista, porque igual que escribes, que pintas, que compones, que haces, que estudias, que miras, que no, mm, pues porque yo creo que es esa mente inquieta, ¿no? Ese espíritu claro, inquieto por el claro. conocimiento, por el saber y porque cada cosa te sorprende, ¿no? Em, pero es que antiguamente, quizá también por eso soy geógrafa, porque un geógrafo junta todo y lo engloba todo en Sí, algo, ¿sabes? No, sí, no es especialista en algo, pero claro, en un tiempo en el que la sí. especialidad prima mucho, pues el espíritu renacentista es Espíritu un renacentista, poco... sí. Eso me lo dijo una profesora de la UNED de antropología, cuando le conté un poco lo que hacía, dice, usted es un hombre del Renacimiento, y eso fue gracioso. Sí, No sí, lo sí. sé, yo creo que lo que pasa es que se tiende mucho a etiquetar, ¿no? Yo me encuentro gente que me dice, bueno, y cuando voy a las presentaciones, suelo ir entre semana algunas y presento a algunos amigos libros y voy, y me dicen, bueno, tengo la suerte del horario de instituto que luego me permite pues poder salir por la tarde y tal, y alguna vez que me han dicho, vete al nocturno, porque el alumnado es más tranquilo que lo de la mañana, pero no, porque me gusta la tarde, me gusta lo de poder ir a alguna presentación o al Instituto Cervantes o al Café Comercial, que también tengo amigos, y me dice hace poco uno de ellos, es un gran crítico literario, y entonces parece que quedaba fuera que es un gran poeta o es un gran novelista. No, parece que se etiqueta, ¿no? Da la sensación de que la gente parece que te tiene que poner Tiene, en una efectivamente. etiqueta, es decir, no puedes ser novelista, poeta, crítico y que Claro, yo me he cinéfilo. basado mucho, Sí, pues en Da Vinci, para mí un genio, sí, sí, total, y para total, mí realmente él total. representa, junto a otros, pero para mí él es el Sí, mayor sí, representante de ese espíritu renacentista, ¿no? claro, Y, y a él no le preguntaban, ¿y tú eres pintor? ¿Eres escritor? ¿Eres científico? ¿Eres técnico? ¿Estás...? claro. Él Es era, que ya yo está, creo soy. que vivimos una época especializada, parece que tiene que ser uno una cosa y no otra, ¿no? Es como el mundo de la docencia, que tampoco se habla mucho de, bueno, ahí, por ejemplo, en el departamento si hablamos de un compañero que le gusta mucho el cine y hablamos de cine, ¿no? Y sabe mucho de cine también. Pero sí que, o a veces tocamos novelas actuales o tal o cual, pero sí es cierto que priva mucho hablar siempre de alumnos, priva mucho siempre el mismo tema. Y es verdad que es una pena que no podamos hacer más. Yo recuerdo, fíjate, mis primeros años de profesor, algo que no veo ahora en las aulas es ese grupo de profesores, lo recuerdo en mi instituto, que eran gente veterana que ya se jubiló. Bueno, yo tenía 30 y ellos cerca de 60 y hablaban de todo y se reunían en los recreos a hablar de cultura. Y eso lo echo de menos, no es Bueno, normal es un ahora. simposio, deberíamos crear algo llamado simposio, Sí, 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 en el ahora que, existe. Sí, se exactamente. reunieran, incluso haciendo que se pudiera hacer con los alumnos, ¿no? Y Claro. que, no sé, Bueno, se interesante. hace Cineforum, en el centro se hace Cineforum. Y es verdad que existen algunas tertulias todavía que yo conozco que se hacen en Madrid. Normalmente de gente mayor, de gente más o menos de 52, 60. Y digo, bueno, ¿por qué no más gente joven, no? Y es verdad que, y el tema de que te etiqueten es verdad. Es decir, no puedes, o eres novelista o eres crítico, poeta, no sé, es algo así. Ay, pues yo diría, digo, yo soy yo. Y Claro, mis ya está, en mis circunstancias. circunstancias, en mis circunstancias, por eso te digo, yo soy yo en mis circunstancias y ya está. Y entonces, pues no lo sé, yo creo que todo te puede apasionar, ¿no? Porque te puedes leer un libro de ciencia y puedes encontrar pasión en lo que lees, aprendes. Es decir, todo es una cuestión de conocimiento, de aprender. Y aprendes todos los días. Leer un periódico, leer una red Qué bonito cultural, aprender. Y además claro, qué aprender. bonito aprender cada día, por eso está ahí el dicho, nunca te acostarás sin saber algo Claro, más. claro, por eso. Así que, Eso es. pues muchísimas gracias, Nada, Pedro. nada. Luego irán pasando Gracias. también por aquí pues las portadas de algunos de tus libros que pueden encontrarlo pues desde la Casa del Libro. También comentabas que en Amazon pueden encontrar también Sí, y bueno, sí. y es un placer y es un honor haberte tenido No, aquí no, no, y que va. haber charlado Y yo también contigo. de estar contigo. Así que un saludo y bueno, un saludo a todos los que nos veis
Y un beso muy grande. Y al final voy a pasar el vídeo este famoso que te dije de Vive Poesía. Pues es una adaptación un poco de la adivinanza de la guitarra de Lorca, ¿no? Como un homenaje también a Federico García Lorca y a toda su obra, ¿no? Así que nada. Gracias, Úrsula, porque lo he pasado muy bien y te agradezco mucho que hayas contado conmigo y que mucha suerte en tus proyectos literarios que yo estoy deseando reseñar también porque me encanta. Sí, me reseñaste en Druida, yo además muy emocionada y te he de confesar que estaba un poco asustada porque digo, es que es catedrático en literatura, es que no sé qué, y yo, bueno, pues yo voy poco a poco, ¿no? Bueno, es mi cuarta novela, pero voy poco a poco. Pero haces muchas cosas y que bueno, yo he encantado, yo soy una persona que me encanta, pues eso, y además que nos hayamos podido conocer mejor a través de la entrevista y que aquí me tienes para siempre. Es decir, que nada, Pues nada, la siguiente también te la enviaré. Lo que pasa es una trilogía, tendrás que leerte desde el principio, te las enviaré para que las me la leo. Sí, me he leído el Cuarteto de Alejandría, que son 4 de Bibel, que hay muchos personajes y las releo y sigo pensando en que es como me pasa con personajes de la literatura que me hubiera gustado conocer, porque la maga de Rayuela, muchas veces lo he pensado, cuando he leído Rayuela y la he releído, digo, voy buscando por la calle a ese personaje, a ver si existe, o veo a esa mujer que rompe los paraguas, como dice la novela Julio Cortázar, que luego fue un hombre magnífico escribiendo cuentos, y hay gente que Rayuela no le gusta tanto, pero el comienzo en París es maravilloso y sobre todo esos personajes, o Bajo el volcán, que no la he citado, pero es una novela muy complicada, pero también me imagino a esa mujer, la llevó al cine John Huston, fíjate, Bajo el volcán, con un magnífico actor, Albert Finney, y una mujer bellísima, Jacqueline Bisset, que fue una mujer magnífica, empezó en los 60, con Dos en la carretera, con la película de Albert Finney y Herbourne, que hacía un pequeño papel, y luego en los 70 triunfó y sigue viva todavía con sus 81 años, por ahí. Bueno, no me enrollo más. Pues a mí me encanta. Bueno, pues un placer Vale, gracias. Y vamos, espero tenerte también pronto, también para que nos cuentes sobre además tus próximas novelas que ya te las estoy aquí apuntando. Una más. Vale, pues muchas gracias. Venga, a ti. Un besito muy grande. Vale, Pedro. Otro beso. Vale, Úrsula, gracias. Adiós. En la redonda encrucijada, 6 doncellas bailan, 3 de carne, 3 de plata. En la redonda encrucijada, en la redonda